6 en punto de la mañana, muy buenos días, bienvenidos todos a Majestad Radio, su casa, y este es su noticiero, El Mundo a las 6. Muchas gracias por acompañarnos, por unirse a nuestra señal. Gracias a todos los que ya se están también uniendo en las redes sociales, a través de nuestras diferentes alternativas, también a quienes nos siguen por Facebook, también para quienes nos siguen por YouTube, www.majestad.com, la soberana del aire, ahí nos pueden encontrar. A quienes también nos siguen por nuestras señales en Pichincha 89.7, en Manaví 88.5 y también en Esmeraldas 97.5. Yo soy Silra Traslaviña. En pocos minutos se unirá también a nuestra señal a nuestro compañero y amigo Néstor Aguilera para conducir este espacio informativo. Esto es El Mundo a las 6. Gracias a todos ustedes por estar ahí, por acompañarnos cada mañana, por unirse a nuestra señal cada día, por estar siguiéndonos mientras prepara el desayuno, mientras levanta a los chicos. Qué gusto y qué placer poder acompañarles, y más aún cuando ya estamos jueves 26 de mayo. Les vamos a leer la agenda que tendremos para el día de hoy. Mucha atención. Hoy estará con nosotros Leonidas Issa, el dirigente indígena, él es presidente de la CONAIE. Con él hablaremos sobre las movilizaciones sociales que se anuncian contra el gobierno, cómo van a organizarse, cómo se están viniendo, ya cómo se están organizando desde las diferentes localidades, cuáles son sus exigencias al gobierno y si también han tenido oídos por parte de Carondelet para de alguna forma llegar a ciertos puntos de negociación y de encuentro. Hablaremos también con Cristóbal Buendía, él es procurador de la AFPP. Hablaremos con él sobre la huelga indefinida que están anunciando de trabajadores públicos y privados. Él nos va a explicar un poco más sobre este tema y cuáles son las exigencias de estos trabajadores que están precisamente anunciando una huelga indefinida entre públicos y privados. Finalmente estará con nosotros la legisladora Johanna Moreira. Ella, recordarán ustedes que fue expulsada de la izquierda democrática, y con ella hablaremos de la coyuntura del gobierno central, de la Asamblea Nacional, del trabajo, de los retos, de qué es lo que le espera, qué también es lo que piensa respecto a la división de la izquierda democrática. Así es que aquí tenemos una agenda plural, una agenda en la que todos los actores tienen pues su derecho a hablar, su espacio para decirnos las diferentes opiniones, y estaremos también, como siempre, conversando sobre ya el año de gobierno. Son las 6 de la mañana con 5 minutos. Esto es El Mundo a las 6, y enseguida iniciamos con las noticias más importantes de la jornada. El Mundo a las 6, a través de Majestad Radio. Lo más destacado a las 6. 6 de la mañana con 5 minutos. Iniciamos con información del diario digital Primicias, que nos dice lo siguiente: la disputa entre Saquicela y Murillo complica más a una justicia ya en crisis. La designación del nuevo titular del Consejo de la Judicatura ha desatado una polémica entre esa institución y la Corte Nacional de Justicia. La resolución está en manos del Consejo de Participación Ciudadana y también de una decisión judicial. Mientras esa respuesta llega, la crisis en la justicia se ahonda. La Corte Nacional de Justicia y el Consejo de la Judicatura, las dos entidades más importantes de la función judicial ecuatoriana, están funcionando sin un presidente titular. ¿Cómo les parece? Tras la renuncia de María del Carmen Maldonado, actúa Fausto Murillo como presidente encargado de la Judicatura.
Entre tanto, el presidente de la Corte Nacional, Iván Saquicela, fue suspendido por 90 días y lo reemplaza Catherine Muñoz. Oficialmente, la suspensión de Saquicela se debe a 2 denuncias por supuesta negligencia manifiesta. Sin embargo, la sanción coincide en tiempos con la polémica alrededor del nombramiento del reemplazo de Maldonado en la judicatura. Maldonado renunció en febrero y semanas después Saquicela envió una terna al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que se elija a su reemplazo. Desde la presentación de esa terna transcurrieron más de 80 días y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no avanzó en la designación. Ante eso, Saquicela retiró la terna y denunció públicamente un intento de meterle las manos a la justicia. 2 días después de esa declaración, la judicatura pidió a la Corte Nacional que reintegre a Saquicela a una sala, es decir, que deje de actuar exclusivamente como presidente. Un día más tarde lo suspendió como base tomando 2 denuncias. Sin embargo, Murillo descarta que el pedido y la sanción sean parte de una disputa. Aduce que está aplicando el régimen disciplinario como cualquier otro funcionario judicial. Que no se pierda nadie, todos estamos sujetos de la ley y somos responsables de nuestras acciones y omisiones. Así lo aseguró el funcionario. Que esta polémica llega en un momento en el que la justicia atraviesa una situación complicada y suma varios pendientes. El Consejo de la Judicatura, por ejemplo, tiene en sus manos 2 concursos cruciales para la función judicial: la selección de jueces anticorrupción y también de los magistrados de la Corte Nacional. Además, la Fiscalía tiene un déficit de 500 agentes. La modernización judicial no se concreta. Las fiscalías provinciales están encargadas desde hace 3 años, entre otros. La discusión jurídica y detrás de la polémica de la designación del nuevo presidente del Consejo de la Judicatura y la presunta disputa entre Murillo y Saquicela, hay un problema legal que se origina en el Consejo de Participación Ciudadana que lideró Julio César Trujillo. El Consejo Transitorio tenía facultades constitucionales, ya que su conformación provino de una consulta popular. Cuando terminó sus funciones, una sentencia de la Corte Constitucional blindó todas sus decisiones. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transitorio designó así a María del Carmen Maldonado como presidenta de la Judicatura. Esto ocurrió en enero de 2019. Los otros 2 candidatos de la terna de la Corte de esa época fueron descalificados. Así que para completar la designación se tomó a otro postulante de la terna de la Fiscalía como suplente de Maldonado, que se trata de Álvaro Román. Y ahí es precisamente donde empieza este problema jurídico. ¿Por qué? Porque por un lado, la Constitución establece que el representante de la Corte Nacional debe presidir la judicatura, como era el caso de Maldonado. En ausencia de ese rol, debería asumirlo su suplente, que es Román. Entonces, ni el CPCCS ni la Judicatura pueden impedir que Román se titularice como vocal, pero hay la duda si también debería asumir la presidenta del Consejo de la Judicatura, ya que no es el representante de la Corte, sino de la Fiscalía. En este contexto está chocando la Constitución y también la sentencia de la Corte Constitucional que blindan las decisiones del transitorio. Así estamos en el tema judicial, ojalá y se tomen las mejores decisiones. Además, estamos en un gran lío jurídico, como casi siempre en este país. Son las 6 de la mañana con 10 minutos. Esto es El Mundo a las 6. El Mundo a las 6, a través de Majestad Radio. Continuamos con más información. Ahora vamos a revisar qué es lo que pasa respecto en el tema de las mafias que están intensificando su tema y están intensificando también sus reclutamientos para enviar droga por el mar. Esto es información de diario El Comercio, que nos señala: la consigna es clara, si logras llegar el cargamento a Centroamérica te pagamos entre 30,000 y 50,000
$50,000. Ese es el ofrecimiento que han recibido en las últimas semanas pescadores de Esmeraldas, Santa Elena y Manabí. En territorio manabita se ha confirmado que la tentadora propuesta ya ha sido aceptada y de hecho los nombres y rostros de 2 ecuatorianos aparecieron hace 9 días en las noticias de El Salvador. Este país centroamericano informó que detuvo en sus costas a 3 personas que trasladaban cerca de 1 tonelada de cocaína en una lancha rápida y 2 de los involucrados eran manabitas, jóvenes vulnerables. En Jaramijó, la gente aseguró conocer a dos nacionales. Son pescadores artesanales, son jóvenes, no tienen recursos económicos, seguro aceptaron porque la pesca está mal y al final tienen familias que alimentar. Eso dice un dirigente sin revelar su nombre a diario El Comercio, que nos trae esta investigación. Ocultar su identidad es la única forma que tienen para resguardarse de las represalias de las mafias que están operando en estas localidades. Son las 6 de la mañana con 12 minutos. Esto es información de diario El Comercio cuando son ya las 6 de la mañana con 12 minutos en el mundo a las 6. El mundo a las 6, a través de Majestad Radio. Con 13 minutos por la mañana, el Partido Social Cristiano repite la fórmula en Guayaquil. Cintia Viteri va por la reelección a la alcaldía. Información de diario El Universo. En un acto público en el Coliseo Voltaire Paladines Polo, la actual alcaldesa señaló que va por y presentó ya su candidatura para las seccionales de 2023. ¿Qué es lo que nos señala al respecto? Vamos a revisar información precisamente de Diario Expreso. Precandidatura, un lanzamiento con bengalas, reggaetón y un discurso ya gastado. Es lo que nos trae Diario Expreso. Cintia Viteri oficializó este 25 de mayo su precandidatura y fue apoyada por el líder de su partido, Jaime Nebot. Los alegatos fueron los mismos de otras intervenciones e invitó también a otros precandidatos, como si fuese un clásico del astillero. Pero no en un estadio de fútbol. Una multitud se agolpó la tarde de este miércoles 25 de mayo en el Coliseo Voltaire Paladines Polo, donde la alcaldesa Cintia Viteri, de la mano del líder social cristiano Jaime Nebot, se lanzó a la reelección en medio de una fiesta. Bengalas encendidas, música urbana que retumbaba desde las gradas, gritos, pancartas. Un empleado municipal que desde la tarima alentaba a que una barra grite más que otra y más de un simpatizante ataviado con la camiseta en la que se leía algunos nombres de concejales formaron parte de esta escena de fiesta. La cita empezó a las 3 de la tarde con la presentación de cantantes que estuvieron a la masa con salsa. Después Viteri se subió a la tarima de la mano de Nebot y antes de que tomen la palabra, una cara ya conocida, Vicente Tayano Basante, exgerente de la Agencia de Tránsito y Movilidad, de la ATM, figuró como el presentador de la jornada, que brilló más por las luces y por todos los artificios lanzados que por algunas de las características de su nuevo discurso, así como nos trae Diario Expreso, un discurso que, como ha venido criticando la ciudadanía, se toma y se torna cansón y no incluye ni prioriza los problemas reales que agobian a Guayaquil. Algo similar ocurrió cuando citó a la prensa y a su equipo más fiel para hacer relucir toda su gestión de 3 años a la cabeza de la administración del puerto principal. Allí pregonó su rol en la pandemia, justificó
justificó que le quitó el presupuesto a su departamento municipal de obras públicas y lo destinó a salud, pero no habló de la tan ansiada planificación por la que clama la ciudadanía. Nebot, de su lado, recordó la dirección del Partido Social Cristiano y de su principal bastión, que es Guayaquil. También se dieron tiempo para cuestionar, así como lo ha hecho Viteri cuando toma el micrófono, al gobierno central por temas como la inseguridad o el dichoso proyecto del viaducto sur o el quinto puente. El exalcalde puntualizó que no está bien que un gobierno gaste más en fotocopias que en obra pública. Esa es nuestra discrepancia de fondo. Aquí no hay insulto, no hay crítica perversa ni politiquería. Así continuó el líder del Partido Social Cristiano. Son las 6 de la mañana con 17 minutos. Así nos narra Diario Expreso cómo fue toda la fiesta de precandidatura de Cynthia Viteri, un lanzamiento que, como nos dice, tuvo bengalas, reggaetón y un discurso ya gastado. 6 de la mañana con 17 minutos. Esto es El Mundo a las 6. El Mundo a las 6, a través de Majestad Radio. 6 con 17, continuamos aquí en El Mundo a las 6 por la señal de la Soberana del Aire, Majestad. Y vamos a saludar a nuestro compañero y amigo que ya se une a nuestra transmisión, mi querido Néstor Aguilera. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Silrat, qué gusto saludarte. Un placer compartir este espacio junto a ti y nuestros amables oyentes. Más adelante también quienes nos sigan a través de la señal de Majestad Televisión. Siempre es un placer empezar esta mañana bastante fría acá en la ciudad de Quito, por cierto, a pesar de que el termómetro marca un poquito más que en días precedentes. 11 grados la temperatura ambiente, ya lo escuchábamos, y lo que decía Silrat desde más temprano. Bueno, una mañana que se torna un tanto nublada, muy a diferencia de otros días en los que aparentemente ya arrancaba esta transición hacia la temporada de verano. El día de ayer, el día de hoy, bastante nublados los días, las jornadas, y bueno, no ha sido la excepción en esta mañana. En la ciudad de Quito, a esta hora, también ya está vigente el pico y placa. Muchísima atención, los días jueves, hoy es jueves, no se confunda, 7 y 8, la restricción vehicular desde las 6 de la mañana hasta las 9 horas 30 y a partir de las 16 hasta las 21 horas 9 de la noche. Desde las 4 hasta las 9 de la noche, la restricción vehicular acá en la ciudad de Quito. Eso sí, mucho ojo, hay que circular a la velocidad máxima permitida. Y les digo esto, ¿por qué? Porque cuando entraba acá a la estación radial, a la altura de la avenida 6 de diciembre, vehículos que por lo menos así, a ojo de buen cubero, por lo menos 60, 70 kilómetros por hora sobre la avenida 6 de diciembre, quién sabe si más, eso por lo menos hacia el tramo que cruza con la avenida Eloy Alfaro. Maneje despacio, maneje con prudencia, salga más temprano si es que tiene apuro, si es que tiene afán, no se confunda. Y busque también vías alternas. En las mañanas es bastante complicada la circulación vehicular. Bien, hay algunos temas en nuestra agenda y yo sí quisiera referirme en primer lugar, no sé si Silrat, vamos a seguir abonando a este debate sobre lo que ha sido este primer año de gestión de Guillermo Lasso. Es importante reiterar en algunos de los temas que han sido mencionados y que han sido puestos sobre tapete por el primer mandatario este día 24 de mayo, al cumplirse el primer año de labores, y en el informe también del primer mandatario. Hay otros temas también, pero me parecería importante seguir ahondando en esta materia. Nosotros, como lo hemos planteado acá desde el inicio de esta semana, vamos a seguir durante los días siguientes o durante los días que vienen abordando este tema, y hoy con un ingrediente también bastante particular. Más adelante estaremos conversando con el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas. Hay sectores del país
hay sectores del Ecuador que ya comienzan a hablar de la necesidad de salir a las calles. Digo, de la necesidad de salir a las calles a protestar, a expresar el malestar frente a lo que está ocurriendo, a este incremento inusitado que por lo menos no se había evidenciado de esta manera, por lo menos en los últimos años, de precios de los principales productos que utilizamos los ecuatorianos, sobre todo cuando se habla de alimentos. Hemos hablado sobre este tema con Silrat en algunas ocasiones. Cuando uno sale al mercado, va a hacer las compras un sábado, un día domingo principalmente, se da cuenta que algunos de los principales productos de la canasta básica ya tienen un precio diferente. En algunos casos también tendencia que se hace evidente ya de manera sostenida, es decir, no es que un producto costaba un precio y 2 meses después ya tiene otro precio, sino que en el camino han habido algunas elevaciones. Esto todos coincidimos en esa materia, y es por eso que algunos sectores como el de los indígenas, el de las organizaciones populares, se encuentran ya organizándose para lo que van a ser estas movilizaciones que arrancan con el nuevo mes, el mes de junio, luego del informe también a la Nación. Silrat, yo no sé, en este sentido, ¿cómo lo ves tú? ¿Te preocupa, te genera inquietud este anuncio? Claro que me preocupa, claro que me genera inquietud, me genera, en realidad, yo espero que sean protestas pacíficas, yo espero que el gobierno también dé oídos a estos sectores que han venido exigiendo algunas condiciones. También considero que es necesario sentarse a dialogar, a conversar. Ya ha pasado un año de gobierno, Néstor, y es importante escuchar lo que te dice también el pueblo. Sin embargo, no dejo de cuestionar también el comportamiento de nuestro primer invitado, al que le vamos a preguntar y le vamos a cuestionar todos estos temas, porque realmente la protesta indígena se ha caracterizado por ser muy orgánica, la protesta indígena se ha caracterizado por ser además una protesta pacífica. Sin embargo, no nos olvidemos que también hubo un tema en octubre en el que prácticamente la ciudad de Quito se incendió y todos estos líderes estuvieron al frente. Entonces tampoco nos podemos olvidar de este tipo de hechos que también marcaron y ya marcan la historia de nuestro país. Entonces, claro que tenemos el derecho, pero tenemos el derecho a una protesta también que sea pacífica y a sentarnos a que las autoridades nos escuchen, Néstor. Y también hay otro ingrediente que me parece interesante abordar en este espacio, en este pequeño análisis, hasta las 6:45. Hace pocas semanas, recordamos, meses atrás, la Asamblea Nacional otorgó amnistías a líderes ambientales y sociales. Mucho ojo, ¿no? A ver, ahí se otorgó esta amnistía a todo el mundo prácticamente, ¿no? Porque ahí el reclamo era que debía ser caso por caso y no se hizo por caso por caso, se hizo en paquete. Eso fue aprobado ahí seguramente de atrás, y me atrevo a decirlo como una opinión propia y personal, pero seguramente hubo por ahí las negociaciones para aprobar todo esto en paquete, porque había quienes entraron dentro de este paquete de aprobaciones. Había muchos líderes que merecían obviamente este tema de las amnistías, pero también otros que en realidad no sé qué tanto merecían este perdón y olvido y este tema de la amnistía. O sea, déjame decirte que eso fue muy polémico y que realmente sí tenía que haberse hecho caso por caso. Tenía que haberse evaluado y analizado caso por caso, a ver qué tanta responsabilidad teníamos en este tema, porque prácticamente la ciudad de Quito se paralizó. Hubo un tema de terror, los vecinos organizándose. Tú recordarás ese octubre que definitivamente a todos nos marcó en la historia reciente, y sobre todo se había denunciado que había gente infiltrada, etcétera. Pero pase lo que pase, y ocurriendo lo que ocurrió, que se quemó incluso la Contraloría, etcétera, sí tenía que haberse revisado caso por caso. Y bueno, y sobre todo las cifras, ¿no? 268 personas que se vieron beneficiadas por esta amnistía, recordamos, en el pasado mes de marzo, abril, mayo, junio, prácticamente estamos por cumplir 3 meses desde que se aprobó eso. 60 personas judicializadas durante la protesta a la que se refería Silrat Traslaviña esta mañana. Los hechos ocurridos en octubre del año 2019. Llevamos para
3 años desde que ocurrió esta serie de hechos violentos. Esperamos, y como lo ha dicho mi compañera, que no se repitan hechos de esta naturaleza. Eso es lo que vamos a conversar hoy junto a Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas, y en ese sentido también hay que reflexionar, es decir, bueno, lograron lo que quisieron algunos dirigentes al obtener estas amnistías, este perdón, y 3 meses después o menos ya están nuevamente llamando a salir a las calles. Legítima protesta, legítimo derecho, es verdad, sí, las cosas no están bien en el país, hay muchos errores desde el gobierno nacional, pero lo que sí creemos muchos y estamos convencidos es que aquí no se puede poner en peligro un proceso democrático, una democracia no puede correr peligro debido a estos hechos, y tampoco esperamos que la violencia sea la que impere. Además que no podemos permitir, déjame decirte, sí, Néstor, este tema de esta desestabilización, de que cada vez que se nos ocurre y cada 2 años estamos cambiando de presidente, yo creo que el país necesita una institucionalidad. Creo que los presidentes son electos y que hay que darles chance de trabajar, sea la tendencia que sea de nuestro gusto, no sea de nuestro gusto, pero hay que dejarles que cumplan su tiempo, el tiempo para el que fueron reelectos, porque no es cuestión de por intereses políticos, porque ahí se juegan muchos intereses políticos y mucha gente también es manipulada para realmente desestabilizar un gobierno, y solo coger y salir y empezar a armar el relajo, y tú sabes cómo operan estos grupos también, porque eso es abiertamente conocido, y desestabilizas un país. ¿Qué es lo que haces ahí? Alejas la inversión, alejas el tema de trabajo, sigue siendo tu país una amenaza realmente para la inversión extranjera, para la inversión nacional, y lo único que consigues realmente, y siendo así muy honestos, es de tener la reactivación económica, y una reactivación por la que está y estamos trabajando todos, y todos me refiero al sector productivo, me refiero a los pequeños y medianos empresarios, me refiero también a los emprendedores, a usted y a mí, que salimos a diario a trabajar y que necesitamos las condiciones para hacerlo. Si bien el gobierno nos debe mucho, también tenemos que ser conscientes de que no se trata de coger y levantarnos y sacar a los presidentes cada 2 años, porque de esa manera se ahuyenta mucho la inversión, se ahuyenta mucho el tema de la generación de empleo y se nos detiene la reactivación económica. Néstor, me gustaría también, a propósito que de este diálogo, de este punto de vista junto a Silrat en esta mañana, y ahora que estamos también cuestionándonos decisiones a nivel político, también considero importante en esta parte referirnos, Silrat, a decisiones judiciales, y todo esto a propósito de esta disputa entre la Corte Nacional de Justicia. Eso es otro lío. De la judicatura, que realmente como que tiene a todo el país en vilo. ¿Por qué? Porque de por medio yo digo algo, ¿no? Es decir, llama bastante la atención. Y aquí vamos a formular la cordial invitación, una vez más, ojo, porque nuestra productora Nati se encuentra trabajando muchas veces durísimo para lograr que los principales personajes que hacen noticia en el país estén aquí presentes para poder establecer un diálogo cordial, respetuoso, pero también preguntarle en algunas ocasiones temas difíciles. Perdóname que te interrumpa ahí, Néstor, pero ahí también esperamos la respuesta de las autoridades. Tenemos realizados pedidos precisamente al ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, hemos pedido también los espacios al canciller Holguín, a las diferentes autoridades que están pues al frente de las decisiones y quienes pues deben ir rindiéndonos cuentas, pero irles preguntando y que se sienten aquí con nosotros, que conversen, que dialoguen, que nos cuenten, porque es importantísimo comunicarle al país qué es lo que estamos haciendo desde las diferentes aristas y cómo estamos trabajando también. Es fundamental no dejar de comunicar, porque lo que no se comunica no existe. Entonces, por eso las invitaciones están abiertas. Les seguimos haciendo invitaciones aquí públicamente para que por favor nos den espacio en sus agendas y vengan y se sienten con el espacio de Majestad Radio, Majestad Televisión también para Santo Domingo
domingo en Los Áchilas y nos cuenten de primera mano cuáles son sus actuaciones en ese contexto, y que por ahí Nati se pasa todo el día cuestionando, preguntando, esperando la respuesta. También tenemos un pedido también realizado a la ministra de Salud para que nos comente cuáles van a ser las acciones que van a realizar, cómo les va a ir y cuáles son sus proyecciones de este año, etcétera. Silrat, sobre este tema y sobre el tema que también estuvimos hablando hace pocos instantes, el tema de las protestas y este llamado de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, tenemos algunos comentarios. A mí me encanta leer los comentarios de nuestro público, quienes nos siguen a través de Facebook Live, quienes nos siguen también por YouTube. Y voy a empezar por este de Homero Maldonado. ¿De qué democracia hablan? Y la violencia desde el poder, hay estabilidad, viene en realidad de inversión extranjera, tenemos derecho a ir a protestar, y la revocatoria de un presidente inútil, el punto de vista de Homero Maldonado. Gracias por su comentario. José María Valladares dice saludos desde la parroquia Monterrey, y también Juan José Rentería, que regularmente nos escucha. Saludos y felicitaciones. Vamos a ver si animamos al público, a quienes nos siguen como cada mañana. Sí, respecto a lo que decía, por ejemplo, y te digo, Néstor, lo que nos dice nuestro amigo Homero Maldonado, de qué democracia hablan. Hablamos de un sistema democrático, de una institucionalidad, la violencia del poder también, nos dice él, y nos dice, hay estabilidad, viene en realidad de inversión extranjera, pues esa es la idea. La idea es que el país se siga convirtiendo en un país atractivo para la inversión extranjera. Ajá. Pero no es atractivo un país en el que cada año, cada 6 meses se desestabiliza, se sale a las calles a quemar Quito, a quemar las ciudades. Tampoco es un país en el que se pueda atraer a la inversión extranjera, y a eso nos referimos, a que necesitamos un país coherente, que avance, que camine con precisamente con su apoyo, con el nuestro, sector privado, sector emprendedor, sí, sector público también. O sea, se trata de todos echar el hombro y de todos ir caminando para poder atraer esa inversión extranjera. No estoy diciendo que no tengamos derecho a la protesta, estoy diciendo también que el gobierno tiene que sentarse, salir de la burbuja, que el gobierno tiene que sentarse y escuchar a los diferentes actores políticos, a los diferentes, a todas las personas que forman parte de este país. Tiene que sentarse con el sector indígena y de todas maneras escuchar sus pedidos y ponerse a trabajar en pos de estos pedidos, porque fue un gobierno electo precisamente para trabajar por todos, por usted, por mí, por la reactivación productiva y por la reactivación. El gobierno sí llega con muchas promesas, ¿no? Llega con la promesa de ¿hasta qué promesas solamente, no? Un año después, en algunos temas. Y eso también no le vamos a dudar, porque en efecto lo que se ha hecho y lo que se ha recalcado es el tema de la vacunación, pero tenemos que seguir, hay más cosas por hacer, hay promesas por hacer, y fue lo que habíamos hablado pues también del informe a la Nación, que fue un tema también que parecía más un acto de campaña en el que se recalcaba todo lo que había por hacer. Claro, es el primer año, de todas maneras está rindiendo cuentas de lo que ha hecho, se enfocó mucho en vacunación, pero todavía nos quedaron muchas dudas en el aire. El tema de seguridad fue realmente se esperaba más, sobre todo en ese tema que es uno de los que más aqueja al país, Néstor. Quiero enviar saludos también a un par de amigos oyentes en esta mañana. Joseph Vilella, él nos envía saludos desde España hasta acá a nuestro país. Un fuerte abrazo también para usted, Joseph. Y bueno, me gustaría saber su punto de vista en este momento, hoy. Son legítimos los llamados a salir a las calles a protestar. También nos gustaría conocer su punto de vista. Y ahora que hablamos de lo que yo mencionaba hace un instante también, y vamos a seguir hablando un rato más acerca de esta disputa en el sector justicia. Un saludo cordial también a Jorge Barrionuevo. Él dice, ¿cómo pueden hablar de democracia si nunca se escuchan las opiniones del pueblo? Seguramente se estaba refiriendo al gobierno nacional. Nosotros aquí en este espacio estamos abiertos a escuchar sus comentarios, sus puntos de vista, cómo sienten esta crisis y también sus opiniones respecto a los temas que hemos planteado hoy. Por ejemplo, estas protestas, nos gustaría saber sobre eso, cómo lo miran, pero también esta serie de desencuentros que no solamente se evidencian, Silrat, a nivel de legislativo, es decir, ahora se abre una disputa en la justicia que a mí me lleva a algunas reflexiones. Y la primera es, si con tanta celeridad
el presidente encargado del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, a quien se ha invitado acá y todavía no podemos confirmar su presencia, dispuso la suspensión del titular de la Corte Nacional de Justicia. Me gustaría saber en qué medida, con la misma agilidad, se está operando frente a jueces que son señalados por haber otorgado, por ejemplo, recursos de habeas corpus a personas que han sido cuestionadas no solamente desde ámbitos como el político, sino también a ciudadanos, a personajes con un extenso prontuariado en el tema de la justicia, en el tema de la violencia, por haber sido detenidos o sentenciados incluso en algunos casos por delitos gravísimos. ¿Cómo es que en esos casos no opera el Consejo de la Judicatura con la misma celeridad, Silra? Así es, no opera con la misma celeridad. Y respecto a lo que decías, esto es un tema también de una disputa bastante compleja, ¿no? Porque ahí tenemos a Saquicela por un lado, también tenemos a lo que conversábamos, Fausto Murillo, que realmente nos complica aún más en un sistema judicial en crisis como es el ecuatoriano. Siempre estamos en una crisis. Ahora el tema de la justicia, de que el gobierno, un sector denuncia que el gobierno quiere meter la mano de la justicia, otro denuncia que no es así, que se tienen que seguir los diferentes procesos. Ahí hay contradicciones, por lo que dejó diciendo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio también, que blinda las decisiones. Entonces por ahí hay toda una disputa legal con la que empezamos también este noticiero, y en la que empezábamos tratando de entender qué es lo que pasa, cómo funciona, cómo opera, quién debería estar en ese espacio, quién le corresponde. Pero hay contradicciones bastante graves en las que no sabemos qué es lo que se va a imponer, que seguramente será pues desde los intereses políticos, porque así es como está operando este país. No es que se hace un tema de justicia, y más aún cuando hay un consejo transitorio que dejó blindadas sus decisiones, porque por ahí está también el inicio de todo este problema en el tema de la justicia. Esta serie de desencuentros, Silra, también, yo digo, no, lo que hacen es complicar aún más el panorama político. Es decir, no alcanzamos estabilidad a nivel de legislativo, no alcanzamos estabilidad a nivel de la función ejecutiva. Digo, estabilidad en cuanto tiene que ver a la toma de decisiones que todos quisiéramos como ecuatorianos. Hablamos muy puntualmente en temas como la generación de empleo, la provisión de medicamentos en los hospitales públicos, el hecho de que, como lo decía nuestra invitada en estos días, la analista y abogada Natalie Pernet, haya especies cuando uno se va a sacar la cédula de identidad, y así una serie de cosas que estamos demandando. Pero también ahora esta inestabilidad que se ve en el sector justicia amplía esta crisis institucional en la que vive buena parte del país, buena parte de los ecuatorianos. Estamos experimentando tiempos difíciles a nivel social, a nivel económico, a nivel de la seguridad, y ahora también en el ámbito de la justicia. Mientras tanto, digo yo, mientras estamos en esta serie de vaivenes, desencuentros a nivel de las principales autoridades, de quienes forman parte del sector justicia, nosotros vemos y nos preguntamos qué está pasando ya en cuanto tiene que ver a las decisiones que adopta el juez de primera instancia, por ejemplo. Así es, Néstor. Y mira, me voy a permitir leer uno de los comentarios también que tenemos acá de Juan José Rentería. Sí, cómo no, adelante. Él nos dice, y te dice directamente a ti: señor Néstor, esa es una buena pregunta. A este señor Murillo, ya que estuvo fuera y lo salvaron, todos cómplices, y ahora la función judicial en peleas, y complicar todo el Estado son testaferros, grupos de poder, repartidos y de partidos. Esto es lo que nos dice también el comentario de nuestro amigo Juan José Rentería, que está pues atento a nuestra transmisión. Gracias a Juan José. Y bueno, sí, en realidad este punto de vista se enriquece también con el sentir, con las expresiones de quienes nos siguen cada mañana, porque así nosotros también nos sintonizamos con los temas que a ustedes, amigas y amigos, les interesan. Vamos a ver, me parece, no sé si está ya conectado el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas. Le vamos a confirmar a nuestra productora, o si es Natalie la que está conectada. Natalie. Ok, perfecto. Bueno, nosotros seguimos entonces aquí un momento más, Silrat, pero bueno, yo sí digo frente a todo esto,
¿qué hacer, no? ¿Qué hacer? El día de ayer también veía... ¿Qué hacer, Néstor? Pues que toca escuchar, toca sentarse con todas las... Pero entonces, ¿sí está justificado salir a las calles? Pues yo creo, Néstor, que está justificado salir de forma pacífica. Yo creo que que la marcha pacífica, que el salir a exigir lo que tú quieres está totalmente justificado. Lo que no está justificado es que salgas a quemar la Contraloría, que salgas a quemar la Asamblea, que armes y que trates de desestabilizar al país, que trates de sacar un presidente. Eso es lo que yo creo que no está justificado y que de repente pues por ahí también se aprovecharon las amnistías. Eso es lo que yo considero que no está justificado. La protesta pacífica está totalmente justificada. Hay que salir a reclamar y hay que sentarse también y pedirle a las autoridades todo el tema de sus acciones. Hay que pedir a las autoridades también que reaccionen respecto a los pedidos. Hay que pedir a las autoridades pues que tomen las diferentes y que hagan ya, que actúen, sí, porque es importantísimo. O sea, el país los eligió precisamente para actuar, para reaccionar, y es lo que no estamos viendo. Y es lo que estamos viendo un gobierno, y lo que nos decían también nuestros analistas que en lo que coincidieron, que sí está dentro de una burbuja, que sí hay un tema de falta de comunicación, que sí hay un tema de falta de conexión con los ciudadanos, y esto no se le puede permitir a un gobierno, porque un gobierno debe tener una conexión directa con sus ciudadanos, debe saber cuáles son los problemas. Si tenemos un país en el que te sube la leche, si tenemos un país en el que te sube todo el tiempo el aceite y que está casi al doble, si la señora que va a la tienda, y la señora que va a la tienda también soy yo, porque yo voy a comprar y digo, ¿por qué están tan altos los precios? ¿Por qué sigue subiendo la gasolina? Entonces, evidentemente, hay un derecho a una protesta, porque es legítimo pedirle a tu gobierno que actúe, porque tú le diste tu voto y porque por algo llegó al poder y por algo está en Carondelet representando el país. Lo que no está justificado es que se aproveche esto para desestabilizar y para tratar de sacar a un gobierno, y para que dentro de esto se arme todo el relajo y se vuelva a generar un tema de caos, un tema de un levantamiento que sea extremadamente violento y que aterrorice a los ciudadanos. Eso es lo que no está permitido en esto. Sí, otro tema que me gustaría, ahora que estamos enlazando algunas ideas respecto al estado actual de cosas en el país, sí me gustaría preguntarte, ¿has visto las redes sociales y particularmente Twitter, tú que eres bastante, digamos, interactúas muchísimo o bastante a través de las redes sociales sobre las tendencias en el Ecuador? Y me quiero referir muy puntualmente, y ahora sí vamos a referirnos a esto también. La tendencia número 1 que me aparece en la red social Twitter, esto a nivel nacional, es numeral yo sí firmo. Hay otra que está ubicada, tendencia, la número 3, Pedro Granja. ¿A qué viene o a qué me refiero con esto? Pero eso depende, esas son tus tendencias propias, ¿verdad? Sí. No, pero sí está posicionada como... Porque para mí no, a mí no me sale esa tendencia. No te aparece, pero seguramente te va a aparecer. Bucaram, Pedro Granja, Guayaquil, Llora, Cumbayá. O sea, mucho depende de a quiénes sigues y qué sigues. Esa tendencia tuya no me aparece a mí, Néstor. No te aparece, es verdad. Bueno, vamos a discrepar con eso, pero te aparece Pedro Granja, ¿verdad? Me aparece Pedro Granja. Ok, bueno, yo traigo a colación esto por lo siguiente. El día de ayer, 25 de mayo, a las 6:47, el abogado Pedro Granja, abogado que trabaja en la ciudad de Guayaquil, mencionaba lo siguiente: ¿firmará usted la revocatoria del mandato de Lasso y Borrero? Y él adjuntó esta etiqueta, yo sí firmo. Me llama la atención porque tengo frente a mí este tuit con la etiqueta, y veo que tiene un crecimiento exponencial, pero inmediato, sigue subiendo. Por ejemplo, tiene 6.500 me gusta, y esta es una pregunta que también llama muchísimo a la acción, ¿no? Claro, así es que para poner un poco en contexto a los ciudadanos que no siguieron esta noticia, los abogados Pedro Granja y también Joselito Argüello presentaron ante el Consejo Nacional Electoral un pedido para iniciar un proceso de revocatoria del mandato del presidente Guillermo Lasso. Es por eso y que se generó también esta tendencia, que en realidad, y hay mucha gente siguiendo
esto, pero no podemos ocultar que detrás de esto también hay sectores interesados en esto, sí, Néstor, porque y no que mueven mucho troll center. Entonces, o sea, también depende de quién sigues y cuál es la información que se te va generando, ¿no? Porque yo no creo que les alcance todavía para las firmas para una revocatoria del mandato, y además de eso yo sí creo en la institucionalidad del país. Sí, yo no creo que cada 2 años tengamos que estar cambiando de presidente, y lo diría así mismo en este micrófono si hubiese ganado la otra tendencia. Si es que en este momento sería el señor Arauz el presidente, pues diría exactamente lo mismo. Hay que respetar la institucionalidad, no podemos cambiar de presidente cada 2 años porque no somos un chiste. El Ecuador necesita mantener una institucionalidad, necesita que sus presidentes cumplan su tiempo, y no es esto de incluso hasta del figureteo de estos abogados, ¿no? De ir a ponerte la revocatoria del mandato, que no sé qué. También yo en esto veo mucho show político, mucha... Hay quienes hablan de oportunismo, del abogado Pedro Granja, pero sí me parecería interesante. De llamar la atención, de que me vean, ya no estoy figurando, y entonces yo me pongo y me lanzo con esto de la revocatoria del mandato, que tampoco me parece lo coherente, porque somos un país que está tratando de salir adelante después de una pandemia. Entonces me parece bastante irresponsable que nos vayamos por ese lado. Te digo que estoy de acuerdo con la protesta, te digo que estoy de acuerdo en que no se ha hecho lo suficiente en un primer año de gobierno, te digo que no se ha hecho, de los temas de seguridad nos quedan debiendo un montón. Sin embargo, el tema de coger y sacar a los presidentes tampoco me parece que es lo correcto. No me parece que calentar las calles para irte a simplemente sacar a este presidente porque quieres de la otra tendencia que no ganó en las urnas, quieras o no quieras, no ganó, apretado estuvo, pero no ganó. Entonces hay que respetar también y dejarle trabajar a la tendencia que está en este momento en el poder, y tendrá que rendir cuentas y tendrá que decirnos lo que está haciendo, como lo hizo el 24 de mayo, que nos quedó debiendo sin duda, pero no podemos por eso coger y empezar con el tema de la revocatoria del mandato, y que se vayan todos y organizar el país, y nuevamente yo no estoy de acuerdo con eso. Bueno, vamos a preguntarle a nuestra productora Natalie si considera pertinente también establecer en los siguientes días un diálogo con Pedro Granja, con el abogado Granja, para conocer sus puntos de vista y motivaciones respecto al porqué de este pedido. Pero también vamos a conversar respecto a otros pedidos, otras demandas y preocupaciones en esta ocasión del sector indígena. Tenemos ya las 6 de la mañana con 47 minutos. Somos El Mundo a las 6 a través de la señal de Majestad Radio. El Mundo a las 6 a través de Majestad Radio. Personajes del mundo a las 6. Seis de la mañana con 47 minutos. Continuamos a través de la señal de Majestad Radio en El Mundo a las 6. 6:48 en el Ecuador. Y bueno, un saludo también nuevamente a Josep Vilella. Él dice: soy de Cataluña, nos está siguiendo. Y dicen, como sabrán, estamos en una situación política densa. Eso en España. Sería interesante abordar también temas del ámbito internacional en los siguientes días. Lo vamos a programar. Pero mientras tanto, vamos a referirnos a lo que está ocurriendo en el Ecuador, en especial después del informe a la Nación del presidente de la República, Guillermo Lasso, hecho este día 24 de mayo acá en la Asamblea Nacional. Ya se encuentra junto a nosotros Leonidas Diza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas. Primera pregunta, y la pregunta de cajón, es ¿por qué la decisión de salir o de convocar a que los ecuatorianos salgan a las calles este próximo mes de junio, ya en pocas semanas? Señor Diza, bienvenido, muy buenos días, un gusto saludarlo. Un saludo cordial a todos los radioescuchas de este medio importante de comunicación. Primero, me parece importante que podamos observar desde la realidad que vivimos los pueblos, los sectores populares principalmente. En este año de gestión del gobierno nacional hemos presentado el 11 de junio del año pasado las demandas centrales que defenderían, que ayudarían a sostener en este caso en las economías de las familias. El 4 de septiembre ha sido presentada de manera presencial, el 4 de octubre, perdón, el 10 de noviembre de la misma manera. El 26 de octubre, en este caso, se dio una
movilización a nivel de diferentes provincias con el afán de poder pensar que había respuestas por parte del gobierno nacional. ¿Cuáles son los temas más sentidos? No sé si usted está sintiendo realmente el incremento del precio de todos los productos, principalmente los industrializados, pero los productos de los campesinos en efecto está por el suelo. Aquí nosotros hemos puesto 7 demandas al presidente de la República, de la cual no tenemos ninguna respuesta. Uno, en el tema del combustible. El presidente de la República dijo que no tenía nada que ver el precio de los combustibles y que no podía incrementar el precio de los productos de primera necesidad. Ahora vayamos a ver la realidad. De lo que dice el presidente, vamos a la realidad. En este caso, se ha dado de 2 maneras el incremento. Uno, por el incremento del precio de los combustibles, prácticamente todo ha subido y se recauda los costos de inversión. Pero lo peor de todo es que se genera también especulación, a tal punto que usted encuentra un quintal de abono al día de hoy, estimado, incrementado hasta 250%. Cuando ingresó el presidente de la República, teníamos un saco de abono a $23, al día de hoy se está comprando a 58, 60 dólares. Ahora han dicho que ese es un problema por Ucrania, es un problema de la guerra. Efectivamente, hay un impacto a nivel internacional. Pero ¿por qué el gobierno nacional, sabiendo que la matriz productiva nacional tiene una dependencia de los paquetes tecnológicos importados, por qué no se tiene diseñado una política nacional para paliar aquello? Todos los países a nivel internacional, Estados Unidos, Unión Europea, todos tienen un porcentaje en relación al Producto Interno Bruto como políticas de subsidio. En este país no se subsidia ni siquiera el combustible, peor una política para el tema agrario. Primer tema grandote. Segundo tema, el tema del endeudamiento de nuestras familias. Luego de la pandemia, todas las familias hemos quedado realmente debilitados nuestras pequeñas iniciativas económicas, a las cuales al presidente de la República hemos dicho, no queremos que nos regalen el sistema financiero, pero creemos importante que como política de Estado se debe garantizar, demos un oxígeno a los que tenemos deudas. En este caso, garanticemos por lo menos un año que podamos recuperar, a la cual hemos dicho, debe haber un año de moratoria. Se debe limpiar los intereses de mora, los gastos judiciales. Cuando uno va a arreglar un crédito, resulta que esto convierte en el 100% y vuelve casi deudas impagables. Entonces la banca, el sistema financiero, no ha dejado de ganar en los momentos más jodidos. ¿Tenemos algo así? No tenemos nada. Ahí el presidente de la República salió como respuesta el crédito a $5,000 al 1% por 30 años. Preguntemos después de un año, ¿realmente la gente que necesita resolver los problemas ha podido acceder? No ha podido acceder, porque uno de los requisitos es que no deben estar endeudados, en este caso ni castigados en el buró de los créditos. Entonces la mayoría de la gente que quiere resolver o sostener la economía que está teniendo no la va a poder acceder. En esa parte, no es un problema solo para los campesinos o los indígenas, creo que es un problema sentido para todos. Un hermano transportista de pronto compró un vehículo con un crédito, ahora que no tienes ni siquiera para completar para las llantas, pero tienes que completar para el crédito, ¿no es cierto? Y si es que no, entonces las unidades también están siendo incautadas. Un joven de pronto compró un taxi pensando que tenía un puestito asegurado en el sector público o privado, pero resulta que como le mandaron sacando también del trabajo, ahora quedaste con esa deuda que no se puede pagar. Entonces, ¿qué hemos dicho, presidente de la República? Si queremos ayudar a resolver la economía de los más necesitados, no solo la macroeconomía, no solo los números, indicadores a nivel nacional, a nivel internacional, para quedar bien con el Fondo Monetario Internacional, no, sino miremos la economía básica que están sosteniendo los ecuatorianos. Señor Issa, muy buenos días, quisiera interrumpirle por ahí, soy Silra Traslaviña, quisiera preguntarle, a ver, pero dentro de todo ustedes, ¿por qué están anunciando las fechas de las movilizaciones? Otras veces han trabajado bajo perfil, ¿no era mejor hacerlo a la interna, sin alertar tanto al gobierno, para que emprendan una estrategia tal vez de freno a su intención? Ustedes plantean sentarse con el gobierno, ustedes están dándole esta oportunidad tal vez para dialogar, o están completamente decididos
decididos a que salen porque salen y ya están organizados? En este momento está definido, hemos dicho con absoluta claridad, esta fecha prácticamente la puso el Consejo Ampliado y las otras organizaciones. En efecto, hay ciudadanos que han reclamado, mire, ¿qué está diciendo la CONAI? La CONAI hemos venido diciendo todos estos problemas, que en este caso incluso falta desarrollar otros temas, el tema de la minería, el problema del extractivismo en los territorios. Si queremos, hacemos una comparación en dónde da más empleo, dónde da más riqueza, en dónde tiene menos efectos sobre el tema de los derechos colectivos, el tema de las privatizaciones. Aquí se pone tanto el tema más doloroso de la desnutrición crónica. ¿Usted cree que dando pastillas van a salir de la desnutrición crónica? No, hay que asegurar la soberanía alimentaria. ¿Y dónde puede estar asentado la soberanía alimentaria? En este caso, en las zonas donde han sido degradadas la fertilidad de la tierra. Pero ¿hay una política realmente instalada allí? No, solo hay, en este caso, la visión política, únicamente para paliar las reacciones. Ahora sí, la hemos hecho de manera pública. Aquí queremos ver a los ciudadanos que de pronto acusan, pero también a nuestras estructuras organizativas que realmente estamos sintiendo el dolor en la práctica, no en los números abultados que muchas veces se presenta desde la oficialidad. ¿Qué tipo de movilizaciones plantean ustedes para este día 13 de junio, considerando pues las movilizaciones que aterrorizaron prácticamente a Quito? Y le pregunto esto precisamente por todo este tema. Ya recibieron una amnistía, eso de alguna forma los dejó más tranquilos. Sin embargo, ¿cómo va a ser esta protesta? Y le pregunto porque hay mucha gente ya en Quito alertada y temerosa por la violencia que se vivió en octubre. Usted recordará que se quemó la Contraloría, y muchos de los líderes indígenas también quedaron un poco marcados por este tema y como responsables de incendiar Quito prácticamente con el interés de definitivamente desestabilizar el gobierno. Bueno, lo que ha quedado claro es una estigma construida desde el poder, construida desde los medios, construida desde una realidad. Pero una realidad de que quemaron Quito, de que se levantó y que hubo una situación extremadamente grave, ¿no? O sea, tampoco podemos decir que no hubo esta quema de la ciudad prácticamente y que la gente se tuvo que esconder en sus casas. Entonces sí hay un estigma, pero también sobre una realidad y un hecho y los hechos que ocurrieron, señor Issa. Usted está falseando a la verdad. ¿Por qué? Hay una violencia instalada, permítame decir, hay una violencia instalada desde la fuerza que puso el gobierno nacional. Imagínense, aquí se traslada la violencia a los manifestantes, cuando ustedes mismos han sido testigos, cuando la Contralora subrogante ha anunciado de manera pública que la quema vino desde adentro. O sea, pusieron todos los elementos para generar un caos en la ciudad de Quito. Nunca se resolvió los temas de manera democrática, como había propuesto el movimiento indígena, y resulta que ahora nosotros quemamos Quito. Por favor, yo creo que tenemos que ser absolutamente objetivos. Pero fueron sus protestas, señor Issa. Incluso hubo periodistas agredidos y gente secuestrada a la que le tuvieron, hubo uno al que le dieron un piedrazo, terminó en el hospital. O sea, al final eran protestas generadas desde su lado. Entendemos aquello, pero veamos en dónde estaba localizado. Cuando decimos que ustedes, eso trasladan una responsabilidad única y exclusivamente a los indígenas, solo revise, por favor, las estadísticas, los números de OECU 911, de la Alcaldía de Quito, más de 1.700 eventos en toda la ciudad de Quito. ¿Usted cree que el movimiento indígena se fue a todos los eventos en toda la ciudad de Quito? Los quiteños, la clase media, los que estaban cansados de ese decreto, salieron y protestaron en sí mismos. Entonces no podemos trasladar, eso es falsear la verdad, cuando trasladamos única y exclusivamente a los indígenas. Los indígenas estábamos localizados en Casa de la Cultura, ¿ya? En la Universidad Salesiana. En esa parte, nosotros hemos hecho cargo de lo que corresponde a las estructuras organizativas. ¿Y el resto qué pasó? ¿Perdón? ¿Y el resto qué pasó? Porque ustedes sí estaban en diferentes puntos. ¿Qué pasó? ¿Infiltrados mismo? A ver, por eso decimos que no ha habido únicamente acción del movimiento indígena.
ha habido la participación de los quiteños. Seguramente si ustedes no están mirando esta realidad, entonces no estamos diciendo la verdad a través de los medios de comunicación. Permíteme decirla, y me gustaría, señor Issa, no detenerme estrictamente en los hechos del 2019, porque ya de por medio incluso hubo una decisión de la Asamblea Nacional, sino ir hacia adelante, es decir, saber y conocer de primera mano el sentir de las organizaciones indígenas respecto a esta nueva convocatoria, pero también cómo el movimiento indígena y usted particularmente han visto este primer año de gestión del presidente Lasso. Usted nos hacía y nos traía a colación, nos hacía memoria de algunas actividades que se cumplieron. Yo tuve la oportunidad de hacer la cobertura periodística en el Palacio de Gobierno un par de ocasiones cuando ustedes llegaron hasta allá, por ejemplo, y he seguido de cerca, como muchos ecuatorianos, con interés esta serie de diálogos entre el sector indígena y el gobierno nacional. Entonces quiero preguntarle en este momento, ¿cómo mira usted este primer año de gobierno del presidente Guillermo Lasso? ¿Cuál es la evaluación que se hace? Yo he escuchado parcialmente sobre los números abultados que presenta el presidente de la República cuando, por ejemplo, dice que han regresado a las aulas, a las clases, el 100% de las unidades educativas. ¡Wow! Digo yo, ¿en qué mundo estoy viviendo? Cuando nuestras unidades educativas en las comunidades aún no hemos regresado. Cuando miramos la realidad en la costa ecuatoriana, sobre el informe del mismo, de los números del mismo estado, de las instituciones del mismo estado, 58 unidades, en este caso, educativas, no han regresado porque no hay condiciones físicas para hacerlo. Y resulta que el 100% han regresado. Y si así podemos mirar en el tema de la salud, aquí se dice que ha habido una inversión en el tema de la salud. Yo pregunto, cuando estamos nosotros en el campo, bajamos a un centro de salud, no se tiene por lo menos una curita o por lo menos un paracetamol que antes daban. Ahora se tiene recetas. Pues usted tiene las recetas y tiene que bajar a la parroquia o bajar al cantón para comprar medicina. Esa es una forma de privatización. Y resulta que los números abultados están bien. Miremos en el tema de la seguridad. ¿Qué dijo el gobierno nacional? Que han bajado la obesidad del Estado. Y resulta que en el momento que bajan la obesidad del Estado, en los sectores más importantes se deja sin presupuesto. Esto es bajar la obesidad del Estado. Y resulta que ahora el gobierno nacional busca, en este caso, encontrar al enemigo interno. Buscan a compañeros que piensan de diferente manera. Criminalizas, metes a la cárcel. Pero tú vas a ver en las redes sociales, miras lo que está pasando en las principales ciudades del país. Jóvenes menores de 18 años armados hasta los dientes y resulta que no pasa nada. Ahí sí, en cambio, no pasa nada. Entonces, el informe del presidente de la República es un informe abultado que no corresponde a la realidad. Ahora mismo le he puesto el tema de la realidad económica, el incremento de los precios, no hay una política de control de precios. En el tema financiero, en nuestros territorios, que más y más se han metido las mineras, cuando nosotros hemos dicho, presidente de la República, la vía no es la minería, la vía es fortalecer la capacidad productiva en la agricultura ampliada, es donde está dando empleo, es donde está generando más riqueza. Hagamos los puntos de comparación. La agricultura ampliada en este país da el 20.5% en relación al Producto Interno Bruto. ¿Cuánto significa? 20.000 millones de dólares. La minería, ¿cuánto da? En el mejor de los casos, 600 millones de dólares al año, que es apenas 0.48% relacionado al Producto Interno Bruto. ¿Y qué les ha dicho el gobierno respecto a estos pedidos, señor Issa? ¿Han recibido respuesta respecto a estos pedidos, señor Issa, respecto al tema de no minería, más atención al agro? Si tuviéramos la respuesta, entonces no hubiera salido de la decisión de movilizarnos. ¿No han tenido respuesta entonces por parte del gobierno? Permítame, lo que hemos recibido de parte del gobierno nacional es insultos, vejaciones, estigmatizaciones, criminalizaciones y amenazas, incluido de la muerte. Señor Issa, es lo que tenemos del gobierno nacional. Quisiera también preguntarle qué es lo que pasa con la ruptura que se habla dentro de Pachacuti, que es el brazo político precisamente de la CONAIE. Ustedes van separados, quebrantados en estas movilizaciones. No hay un quebranto, hay una unidad orgánica en las bases entre la estructura organizativa y la estructura política.
hay un problema allí en la conducción nacional, que eso en los siguientes días será superado. Estamos avanzando en un proceso donde no sea la unidad a partir de lo que digan los dirigentes, sino a partir del proyecto político, donde se revise de manera detallada cuáles son los puntos en los cuales no está confluyendo las diferentes representaciones a nivel nacional. Es decir, que hay diferencias internas, pero no un tema de que estén resquebrajados, van juntos. Así es, no hay resquebrajamiento estructural, sobre todo si miramos las bases, las primarias que se han llevado. Sí, hemos puesto una cuota de nuestro análisis allí para que puedan las estructuras organizativas también tomar decisiones en los procesos electorales. Si bien es cierto, ha sido un derecho coartado en el Código de la Democracia, que ahora está incluida en la última reforma, el tema de la democracia comunitaria. ¿Quiénes somos los titulares de esa democracia comunitaria? Los pueblos y las nacionalidades, reconocidos en la Constitución, artículo 95, y ahora se ha reconocido en el Código de la Democracia en la última reforma que Señor Isa, ahí antes de darle la palabra a mi compañero Néstor, quisiera preguntarle también, ayer la Comisión Multipartidista que está precisamente investigando el tema de la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, recomendó la destitución de la presidenta del legislativo, que es precisamente del partido de Pachacutic. ¿Cómo ven ustedes este evento? ¿Están a favor de que la presidenta Guadalupe Llori salga de esta función, así como lo ha recomendado ya ayer la Comisión Multipartidista de la Asamblea, que ha hecho público precisamente sus recomendaciones, y entre ellas está la destitución de la presidenta? ¿Cuál es su posición? Nuestra posición, respaldar a todos los compañeros que se han sujetado en el proyecto político. ¿Respaldan a Guadalupe Llori? Y si es que no se han sujetado, lógicamente en la Asamblea Nacional se llevó un proceso de evaluación de la presidencia. Debo leer los detalles, en este momento desconozco de ese informe, el día de hoy revisaremos y efectivamente daremos el pronunciamiento. Más allá de eso, ¿se sienten representados por Guadalupe Llori ustedes? Más allá de esto, ¿sí se sienten representados por la presidenta de la Asamblea? Nosotros hemos dicho con absoluta claridad, había una intromisión directamente del Ejecutivo, sin estar en contra de la compañera Guadalupe, pero sí que el Ejecutivo, por todas las artimañas, haya pretendido controlar la institucionalidad, por la cual de manera pública nosotros habíamos dado a conocer. ¿Cuánto, señor Isa, si me permite, por favor, cuánto afecta al proyecto político del que usted está hablando esta serie de desencuentros a nivel legislativo? ¿En qué medida mina la credibilidad del movimiento indígena también lo que está sucediendo en el movimiento Pachacutic, cuando vemos a una presidenta por un lado, un bloque que se encuentra alineado, o parte de un bloque alineado por el otro, un grupo que es denominado el de los rebeldes por otro? Es decir, esta serie de desencuentros. Sí, realmente ha dejado un mensaje muy negativo, que seguramente en relación a la política amplia, fuera de nuestras estructuras organizativas, sí ha afectado negativamente. Pero sin embargo, como hemos dicho, aquí no se va a volver a juntar, a reunir todos los asambleístas porque diga uno u otro dirigente, sino sobre un proyecto político. El proyecto político que definió los asambleístas que están en este momento en la Asamblea Nacional, no aparece en ninguna de las partes donde se diga hay que favorecer las políticas neoliberales, las políticas de privatización, las políticas de expansión petrolera minera, o las políticas que en este caso quiten la titularidad a los pueblos y nacionalidades. Así que en esta medida hay una valoración negativa por la misma situación. Volvemos a reunirnos y a reconducir a partir del proyecto político. Y no hay gente de las bases, señor Isa, que también cuestiona eso, es decir, el hecho de que estemos viviendo una crisis que se traduce a todo nivel, porque cuando usted habla, por ejemplo, de incremento de los precios, de que cuando uno quiere trabajar en el agro, la tierra, por ejemplo, se encuentra con precios cada vez más altos, que la situación en el país está difícil, también dice, bueno, por otro lado, las autoridades que nosotros elegimos y quienes fueron escogidos por muchos de nosotros, incluso parte del movimiento indígena apoyó a los candidatos de Pachacutic, son los mismos que están ocasionando esta crisis, esto a nivel legislativo.
Sí, en efecto, por eso decimos, tenemos un presidente que la mayoría de los ecuatorianos, no de los ecuatorianos, la mayoría de los votantes en esos días confiaron. Nosotros ya teníamos con absoluta claridad en su plan de gobierno que está diciendo avanzar en una política neoliberal. Por la misma situación que hemos dicho, cuando aceptaron ser candidatos del movimiento Pachacuti, firmaron un acuerdo en mantener el proyecto político del movimiento Pachacuti, del movimiento indígena de los sectores populares. Si en este momento ha habido una oxigenación, podríamos decir, para el gobierno, a través de estos asambleístas, lógicamente hay que corregirla. Pues nosotros no estamos de pronto poniendo otros elementos contradictorios contra aquellos, simplemente hay que corregir y hay que avanzar. Y el presidente de la República, pues en ese sentido, él tendrá que responder si realmente va a avanzar para políticas que beneficien para la mayoría del pueblo ecuatoriano o va a seguir transitando sobre los números que le imponen el Fondo Monetario Internacional. En este momento, preguntemos los ecuatorianos, ¿dónde está la plata del petróleo? Por favor, ¿dónde está la plata del petróleo? ¿Recaudó o no recaudó a la evasión tributaria? Que muchas veces aquí se pone, oiga, pero estamos en crisis. Sí, estamos en crisis. ¿Pero por qué trasladan solamente a los sectores populares? ¿Por qué no se recauda a los grandes grupos económicos que se han ganado? Y puedo demostrar con números, que ahora no tendremos la oportunidad. Pero claro, también en el tema del petróleo, no se olviden, en este momento se tiene más de 8.500 millones de dólares en la Reserva Internacional. ¿Para quién favorece? ¿Para quién beneficia? Mientras la plata que podría sostener las economías irrisorias de nuestro país, resulta que tenemos como una referencia internacional para garantizar el sistema financiero. Por favor, creo que vivimos en un país de justicia a la cual todos debemos acceder, porque ese recurso sale de los territorios. Entre Sucumbíos y Orellana, el 13% en relación al Producto Interno Bruto. Pero preguntemos cuánto han invertido en estas dos provincias. Nuestras comunidades están en absoluta pobreza, que no han tenido ni siquiera acceso a la educación. No puede seguir el país de esta manera. Pensamos, queremos el desarrollo a nivel nacional, pero acabando los territorios, y resulta que los que beneficiamos de ese desarrollo estamos en la nulidad prácticamente. Señor Issa, el día de ayer los abogados Pedro Granja y Joselito Argüello presentaron en el Consejo Nacional Electoral un pedido para iniciar un proceso de revocatoria del mandato del presidente Guillermo Lasso. Lo estábamos mencionando hace un instante aquí junto a Celrat. La tendencia, por lo menos en este momento, hablo a nivel de la red social Twitter, una de ellas es Pedro Granja. Hay otra tendencia bastante marcada que es Yo sí firmo. ¿Cómo mira la Confederación de Nacionalidades Indígenas este pedido de revocatoria, este proceso que han iniciado estos dos abogados? Me parece muy importante. Es otra forma de manifestar el no estar de acuerdo como ha llevado el presidente de la República. Respaldamos estos hechos, las iniciativas ciudadanas, todas las formas de lucha, pero nosotros como movimiento indígena y otras organizaciones hemos privilegiado la lucha en las calles, sin dejar a un lado y saludando estas iniciativas ciudadanas que van en este caso sobre el respaldo desde las firmas y que en efecto eso tendrá que ver con el Consejo Nacional Electoral. Pero estarían... Así que nuestro saludo y respaldo. Sí están entonces respaldando el tema de la revocatoria del mandato. ¿Ustedes están a favor de que salga el actual presidente? Así es, en ese sentido, si en todo el mecanismo jurídico lo puedan demostrar con firmas e incluso sobre la gestión del gobierno en relación a la propuesta de campaña, efectivamente, creo que es una de las formas de lucha también. Entonces, en ese sentido, nosotros no tenemos ninguna contradicción al respecto. ¿Y la CONAIE estaría dispuesta en este sentido, señor Issa, también, una vez que se ha conocido de manera pública este pedido de revocatoria también, a impulsarlo, a participar más activamente o por lo menos a analizarlo? Digo, usted como presidente de la organización, ¿lo va a someter a consideración de quienes forman parte del movimiento, de las bases? Hasta ahora, lo de la movilización nacional desde el 13 de junio es la decisión colectiva. Si de allí pasamos a otra estrategia, será una decisión desde las bases, luego de la convocatoria al Consejo Ampliado de la CONAIE. Mientras tanto, nuestro respaldo, todas las formas de lucha en este país. Creo que ningún ciudadano del Ecuador sale a protestar porque está loco, porque por deporte o por lo que fuere, sino porque realmente, después de un año, incluso que muchos ciudadanos tenían la esperanza que van a resolver, ahora ni siquiera las esperanzas han quedado. Así que no tenemos otras opciones además de eso. No tenemos otras opciones. Si es que me dicen otras opciones, sería importante. Propuesta, se ha dejado 2 veces en la mesa de diálogo.
se ha recibido insultos, estigmatizaciones, no lo hemos reaccionado de otra manera. Pues no tenemos opciones, no tenemos otras opciones que salir a las calles, reclamar nuestros derechos, y los ciudadanos que también activan la lucha desde diferente forma, pues asimismo respaldamos, como hemos respaldado a los sectores de los trabajadores, de los estudiantes, ahora mismo de los docentes, de los profesores, sobre la aplicabilidad de la ley, que en este caso reconoció la Corte Constitucional. Señor Issa, yo también quisiera preguntarle, más allá de la protesta, que obviamente es legítima, de alguna manera el país también está expectante respecto a los cambios que proponga el gobierno, respecto a la seguridad, que es uno de los problemas que más están aquejando al país en estos momentos, a la garantía también de servicios básicos, etcétera. Pero ¿cuál es su propuesta para cambiar estos escenarios? ¿Qué es lo que ustedes como sector proponen precisamente para detener estos graves problemas que están aquejándonos también a los ciudadanos y de los que todos estamos sufriendo? Uno primero tiene que ver con objetividad. Pregúntese usted, ¿por qué los jóvenes acaban en cuadrillas, en grupos de delincuencia, en sicariato, en narcotráfico? ¿Usted cree que los jóvenes van porque quieren estar en estos escenarios? Los jóvenes van porque no han podido acceder a la educación, no han podido acceder, en este caso, a un empleo. Yo he preguntado en la costa cuando he bajado, ¿no?, en el mar, muchos de los jóvenes que están en este momento detenidos en las cárceles de México, en Estados Unidos, que han estado pasando la droga, han sido reclutados porque ya no pueden pagar sus deudas. Como partieron, en este caso, los ingresos, debilitaron sus unidades económicas, prácticamente quedan en la orfandad económica, que no hay una política ni siquiera de rescatar o resolver el problema de muchos de los que tienen de alguna manera un trabajito. Entonces, la gente está en ese proceso, acaban siendo reclutados a falta de la necesidad de resolver en el día a día, acaban siendo reclutados por estos sectores. Por la cual entonces, la propuesta ¿cuál es? Primero hay que recuperar la economía, hay que recuperar los espacios donde está dando más empleo, por la cual dicen, pero ¿dónde sacamos la plata? Por eso le he estado diciendo, si aquí ponemos 8.500 millones de dólares para referencia, en este caso, para la Reserva Internacional y favorecer al sistema financiero privado principalmente, ¿por qué no tomar una parte de estos recursos para salvaguardar en donde está dando más riqueza, más empleo? ¿Cuál es? La agricultura ampliada. Segundo, para que lo que producimos los campesinos del Ecuador permita consumir aquí mismo, ¿qué tiene que hacer? No debe dejar invadir de los productos, en este caso, de contrabando, que aquí a tal punto, apunte contrabando, van a quebrar la agricultura de este país. ¿Qué tiene que hacer el gobierno nacional? Una política de control en la frontera, pues. ¿Tenemos? No la tenemos. Tercero, pare, por favor, pare, gobierno nacional, las importaciones que se están haciendo. ¿A quiénes van a afectar si estoy trayendo miles de toneladas de arroz, miles de toneladas de maíz? Vamos a acabar y entramos en este momento a la cosecha de los diferentes productos. El problema es la carestía, el problema es que aquí se siguen encareciendo las cosas, señorita. Aquí tenemos un aceite que ha duplicado el precio, la leche igual. Entonces, de todas maneras, el tema de ir abriendo también para que venga mayor competencia y para que los precios beneficien a los ciudadanos es otra también de las estrategias, señorita. Pero sería un absurdo lo que está proponiendo. Óigame, usted está proponiendo... No, yo no propongo, yo lo que le estoy diciendo es que los precios... No, es que yo no propongo, yo le pregunto, porque le estoy diciendo que los precios suben, que todo se eleva, y que de alguna forma lo que está haciendo el gobierno es abrirse para tratar de que esto entre una competencia y que se puedan... Es la tesis del gobierno, no lo ha dicho. Más Ecuador en el mundo, más mundo en el Ecuador. Yo lo que estoy haciendo es preguntándole, no le estoy proponiendo. Es que es un absurdo lo que propone el presidente de la República. ¿Usted cree que va a bajar el precio de la leche únicamente por competencia? Óigame, por favor. Entonces no es... Ellos mismos estarían confirmando que no es verdad lo que están sosteniendo. Aquí se dice, el problema es el incremento de los precios de los productos es por la guerra Ucrania-Rusia. Pero cuando tienes vecinos países que están produciendo y que tienen el mismo patrón de producción a través de estos países que importan los productos, los insumos agrícolas, ¿qué necesitas en este país?
Primero, hacer una planificación de todo el sistema agropecuario. Que los campesinos podamos recaudar, por Dios, recaudar los costos de inversión y estabilizar un precio. Pero el gobierno y los sectores neoliberales que han dicho, el Estado no debe meter. ¿Quién tiene que regular? El mercado. Entonces, ahí sí necesitas del factor de demanda para que puedas regular el mercado. O sea, necesitan acabar en el mercado para que los campesinos produzcan a menor precio. No, esa no es la vía. Entonces, si luego no queremos estar poniendo las tesis, no queremos ser Venezuela, pregunte Venezuela por qué está así. Porque su matriz productiva prácticamente es nula. Lo que consumen los venezolanos producido en su propio país es apenas el 10%. El 90% importan. En cambio, aquí en los ecuatorianos, el 70% del consumo de aquí del Ecuador es producido por los ecuatorianos. Entonces, ¿qué tiene que hacer el presidente de la República, los gobernantes? Salvar la matriz productiva y no poner, en este caso, aperturar las fronteras, en este caso, de manera planificada para paliar a la agricultura supuestamente por el alto precio. Eso no me parece correcto lo que están proponiendo. Hay muchísimo interés respecto a este diálogo que establecemos aquí en Majestad y El Mundo a las 6 con Leonidas Issa, presidente de la CONAIE. Si nos permite un par de preguntas adicionales también. Frente a todo esto, y usted ha tocado un tema que a mí me parece fundamental, el tratamiento, la atención que debe tener el sector agrícola. Ya nos ha dicho, no ha habido o no se ha impulsado como hubiéramos querido medidas mucho más fuertes para fortalecer el sector del agro. Le pregunto yo, señor Issa, ¿han intentado ustedes, digo, como organización, la CONAIE, establecer algún tipo de acercamiento indistintamente de esta serie de encuentros y desencuentros también que ha habido con el gobierno nacional, directamente con el presidente Guillermo Lasso, digo, algún tipo de acercamiento con el nuevo ministro de Agricultura que se posesionó, que empezó funciones hace pocos días? Para nada. Nosotros, nuestra propuesta ha sido, casi todas las semanas hablamos lo mismo. Oiga, esto es un problema serio en el tema de la agricultura, pero miramos que realmente desde la visión, desde cuando fueron autoridades dependientes, en este caso, de la forma de producción del señor Álvaro Noboa, entonces tiene esta visión. No hemos tenido ningún acercamiento, nuestra propuesta es absolutamente pública. ¿Cómo debe beneficiarse a la agricultura, a la ganadería? Debe haber una política mínima de subsidio, pero cuando miramos un presupuesto general de la nación en relación al Ministerio de Agricultura y Ganadería para los gastos en este país, al igual que sacar el mismo rubro para las copias de las instituciones, entonces decimos, es absolutamente irrisorio lo que pueden hacer. Y aquí quiero dejar claro, no depende del ministro, escuchen esto, no depende del ministro el componer, el arreglar la situación de la agricultura en el Ecuador. No depende. Pueden cambiar ministros cada semana. Depende de la visión de la política nacional frente al agro. Eso significa una planificación integral como gobierno, no como ministerio. Ahora, señor Issa, quisiera trasladarle algunas de las preguntas que nos están llegando a través de redes sociales. Nos dicen, saludos, ¿cómo es que dice que los campesinos que está la leche muy barata, ahora que el gobierno sube, dicen que está muy caro, pónganse de acuerdo? Eso nos está diciendo Fabián Guamán entre una de las preguntas. Les hemos también pedido a las personas que están comentando, que están súper activadas en Facebook, y que le hagan llegar sus preguntas, señor Issa. Esa es una de las que nos están haciendo. ¿Cuál es el tema ahí? Me parece importante y qué bueno que nos aclaremos entre ciudadanos, porque a veces no entendemos ni cómo funciona la economía o la producción. La leche subió a $1, ¿no es cierto? Pero ¿quiénes subieron? El sector industrial. La ley, en este caso el decreto 394 del 2013, ¿qué dice? La leche la leche de los productores debe garantizar como un precio referencial. ¿Cuánto es? 52% del precio final. ¿Qué significa? Si ya me subieron a $1 la leche industrializada, a los ganaderos, a los lecheros, a los campesinos, a los que están en el campo, ¿a cómo debe pagar? Según este decreto, debería pagar 52 centavos, porque es el precio referencial del precio definitivo. Pero a los campesinos, a los agricultores, a los ganaderos que estamos allí sosteniendo, ¿hemos subido un centavo? No hemos subido nada. A tal punto que mientras más caro el producto que llegan a las ciudades, pero para los pobres campesinos seguimos bajando. Vea, vamos a preguntar a cómo una comunidad bien lejana que producimos de pronto 20 litritos, 15 litritos,
es el sector que prácticamente vende a 25, 27 centavos, en el mejor de los casos a 36 centavos. Entonces, quiero decir a los ciudadanos, incremente el precio industrializado de los productos, pero a los campesinos, por favor, sigue por el suelo los precios. Claro, para ellos es fundamental y que se siga elevando y que se les mejore definitivamente el tema, ¿no? Porque son ellos los que están trabajando la tierra, en eso estamos de acuerdo. Le agradecemos mucho, señor Isa, por esta entrevista, le agradecemos sí. lo abierto a este espacio, también lo volvemos a invitar, usted está totalmente en su casa para venir a dialogar, a comentar, esperamos que estas manifestaciones se lleven de manera pacífica, que ustedes sepan también reclamar de manera pacífica, que no ocurra otro octubre de 2019, porque realmente sería terrible, y que lo hagan con toda la responsabilidad, señor Isa. Totalmente, les invitamos a una movilización nacional y todas las formas de lucha. En ese sentido, lo que corresponde a las estructuras organizativas, como siempre ha actuado el movimiento indígena. Y de allí también la reacción de la sociedad de manera espontánea, pues también esperamos que puedan actuar de esa manera. Yo les agradezco por el espacio y muchas gracias. Seguiremos compartiendo ideas en los siguientes días. Gracias a Leonidas Isa, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, en este diálogo junto a Silrat, quien les habla Néstor Aguilera, en el que ha habido muchísimo interés a través de las redes sociales. Muchísimos comentarios también. A través de Facebook, sí, nos critican, dice que somos vendidos, que pauteros, preguntamos... que estamos preguntando un montón de cosas y no preguntamos otras. Hemos preguntado lo que ha habido que preguntar. Hay que preguntar, es que, a ver, este es un tema y a todos los ciudadanos que nos están viendo y que nos han criticado y que han dicho que la Silrat es de derecha, que desde que se fue Fabricio se convirtió en la derecha. No, lo que hacemos nosotros aquí en este espacio es dar voces plurales, es que hable la derecha, que hable la izquierda, quienes están a favor del gobierno, quienes están en contra y los protagonistas de la noticia. Nuestro papel aquí es cuestionar, nuestro papel aquí es preguntar y de todas maneras ser totalmente abiertos respecto a lo que nosotros pensamos, para darle a usted un espacio de transparencia, para que ustedes sepan quiénes somos nosotros, cómo pensamos también, y vamos a cuestionar a cada uno de los invitados a nuestro programa. Además de que abrimos el micrófono también para leer las preguntas de nuestro público, quienes nos sigan a través de las redes sociales. Esto es democrático, mientras sea con respeto. Nosotros aceptamos cada una de sus inquietudes, son bienvenidas, así que bueno, ese es nuestro papel. Son las 7 de la mañana con 27 minutos. Vamos a seguir hablando de política. Los invitamos a que sigan junto a la señal de Majestad Radio y Majestad Televisión. En pocos instantes, diálogo con quién, Silrat. Exactamente, estaremos dialogando con la asambleísta Johanna Moreira. Ella nos va a hablar de todo lo que está ocurriendo al interior pues de la Asamblea Nacional. Hablaremos también del año de gobierno y sobre todo le preguntaremos qué pasó, por qué le expulsaron de la izquierda democrática y cómo se siente respecto a eso. Ya está con nosotros y en pocos minutos iniciamos. Así es que quédense ahí conectados, pregunten, que todas sus preguntas son bienvenidas y les serán hechas también a la legisladora. El mundo a las 6, a través de Majestad Radio. Desde ahora disfruta del mejor internet y televisión por fibra con TVNet. Aumentamos la velocidad y disminuimos los precios. Navega sin límites con 80 megas solo por $25. Adquiere nuestros planes internet y televisión por fibra con TVNet por solo $35 con 80 megas. Estamos ubicados en la calle Guayaquil entre Río Mulaute y Pachatanga. Contáctanos al 0983 62 36 29. TVNet en La Concordia, Santo Domingo y Viche. Instalación gratis, aplican restricciones. Todos nuestros precios incluyen impuestos. TVNet, más entretenimiento. Santo Domingo, la capital de la carne, presenta La Artesana Carnes y Vinos. Con la garantía Angus, Brangus, presentamos los mejores cortes de carne para tu paladar. Picañas, bifes, tira de asado, lomos y los cortes premium que más te gustan. Variedad de chorizos a tu elección. Te esperamos en Santo Domingo, calle Guayaquil y Payatanga. Patios de Majestad Televisión. El mundo a las 6, a través de Majestad Radio.
personajes del mundo. A las 6. Siete de la mañana con 30 minutos. Saludamos cordialmente a quienes se integran a esta señal, la señal de Majestad Radio, quienes a partir de este instante también nos siguen por Majestad Televisión. Somos El Mundo a las 6. Encantados, muy gustosos de contar con su amable compañía. Decíamos, vamos a continuar este diálogo y en esta mañana, hoy, día jueves 26 de mayo, refiriéndonos al tema político, pero también la visión desde el legislativo. Y vamos a seguir ahondando. Tuvimos la oportunidad de dialogar con nuestra siguiente invitada hace algunas semanas. Nuevamente se encuentra junto a nosotros la asambleísta Joana Moreira. Y en esta ocasión, bueno, con algunos ingredientes, este llamado de organizaciones sociales, como la CONAIE, lo estuvo escuchando previamente a nuestra invitada, a salir a las calles a partir del próximo mes de junio. La situación en la asamblea que no termina de solucionarse. El día de ayer también hubo por ahí una decisión respecto al futuro y lo que sería los siguientes días para Guadalupe Llori, continúa o no al frente del legislativo, y también el reciente informe a la Nación del presidente de la República, Guillermo Lasso. Empiezo por lo legislativo, estrictamente asambleísta, con las decisiones que se han tomado el día de ayer y con lo que ha resuelto también la comisión que se encuentra encargada de analizar la situación de la titular del legislativo. ¿Cómo lo mira usted? ¿Y qué pudiera pasar en los siguientes días? Bienvenida, buenos días. Muchas gracias, Néstor, Silrat. Gracias por este espacio, la oportunidad que me han dado en Radio Majestad. Siempre es un placer poder conversar con ustedes y poder conversar también con la ciudadanía para que conozca, creo que todo el panorama de lo que está sucediendo a nivel político, que es tan importante que la ciudadanía se empape y también pueda opinar y sobre todo también pueda criticar aquellas acciones de quienes los representan. El día de ayer la comisión ha resuelto en una sesión con inconvenientes por parte de abogados. Siendo abogado, obviamente, también causa malestar cómo los profesionales a veces nos prestamos para ciertas situaciones, más allá de que sea un trabajo o no. Hay que ser muy éticos y correctos y tampoco se puede decir cosas que son totalmente mentiras, como que Guadalupe Llori no ha tenido el derecho suficiente a la defensa, cuando todos estuvimos esa mañana en la Asamblea Nacional, cuando todos pudimos ingresar a la Asamblea Nacional, incluso equipos, personas que colaboraban con asambleístas que ni siquiera eran parte de la comisión, sino que iban a realizar sus actividades normales en la Asamblea Nacional dentro de sus despachos. El abogado estuvo desde las 7 de la mañana. La única puerta que estuvo con seguridad es en la que él se encontraba y donde se encontraban los medios de comunicación. Las demás puertas estuvieron abiertas. Nosotros ingresamos sin ningún inconveniente, incluso sin yo ser parte de esa comisión, pude ingresar a la Asamblea Nacional. Lo que se quiso hacer es una suerte, como fue con esa supuesta alarma de bomba en la que se pretendía que no sesione. Aún así la comisión sesionó, el abogado se le dio 1 hora para que pueda volver a la Asamblea Nacional, se le comunicó por correo electrónico, se le comunicó por teléfono, y esto obviamente es parte más de un escenario en el que quieren construir para poder presentar una acción de protección posterior o decir que este informe no tiene validez. Entonces, la comisión, a pesar de todo esto, ha realizado su informe en el que recomienda al Pleno la destitución. Hay que también recordar que este informe es no vinculante y por lo tanto el Pleno podría realizar o podría coger otra observación, otra moción por parte de un compañero. Pero obviamente ya las situaciones, considero en este momento sería una sorpresa que el Pleno pueda decidir otra cuestión. Sin embargo, en política todo puede pasar y eso lo tenemos muy claro. ¿Y qué procede en este caso? Es decir, digamos, en cuanto tiene que ver ya a lo que se aprobó el día de ayer, asambleísta Moreira, una vez que se decidió, o por lo menos se recomienda la destitución o por lo menos la salida de la presidencia de Guadalupe Llori, esto pasaría a manos de Llori mismo y ella debería ponerlo en agenda. Pero lo más lógico es que, o de acuerdo a cómo se han dado las cosas, esto no llega a eso.
Vemos a no una va a presidenta suceder. de la Entonces, Asamblea agarrándose pero con uñas y dientes del cargo, y en la que vimos también que dentro del discurso les echó la culpa y les echó la responsabilidad a los 137. Dijo que ella renunciando no se soluciona nada, que tienen que salir casi que todos, o que hacer su trabajo todos. Y ella les deschantó toda la responsabilidad por ahí, legisladora. Pero probemos si renunciando a ella no se soluciona la crisis, y si no se soluciona, pues entonces busquemos otra solución. Pero comencemos por lo primero. ¿Cuál sería? ¿Que permanezca Yori? No, considero que Guadalupe Llori ya no tiene la integridad para estar al frente de esta institución y está deslegitimando también la acción de la Asamblea Nacional. El día de ayer hizo nuevamente abuso de su poder y suspendió una sesión del CAL cuando se tenía que calificar una denuncia contra Virgilio Saquicela y una denuncia contra Yesenia Guamaní. Entonces, ¿por qué? Porque los plazos van a precluir y por lo tanto ya el CAL se podría escapar de sus manos, y si se vuelve a presentar, existe un argumento totalmente ilógico por parte del coordinador jurídico diciendo de que porque ya se presenta una denuncia no ya se está juzgando y por lo tanto ninguna persona puede tener doble juzgamiento, algo que en derecho no tiene ni pies ni cabeza, y creo que ni siquiera en la vida real cotidiana podemos decir que por presentar una denuncia y que no ha sido calificada y que no ha tenido un trámite ya existe doble juzgamiento. Entonces esas actuaciones de Guadalupe Llori ya llegan a un plano en el que los asambleístas de forma unánime deberían tomar una decisión de separarla a ella de sus funciones como presidenta de la Asamblea. Más allá de cualquier tema de cómo se inició, cuál fue el proceso, creo que llegamos a un punto en el que la presidenta de la Asamblea siempre tiene que respetar la institucionalidad y debe respetar la ley. Entonces, esperemos que eso suceda también. Legisladora, ustedes eran muy cercanas, se las veía al menos muy cercanas en el tema del CAL. ¿Cuándo se rompió esta amistad o no fue una amistad en realidad? Porque se les veía muy cercanas, muy cómplices, en tema de CAL, en tema fuera incluso de la Asamblea, en los pasillos. ¿Cuándo se rompe esta amistad y llegan a este tema y a este punto en el que están ahorita? Considero que los temas políticos y personales son temas totalmente distintos. En la coyuntura, obviamente, siempre que tenía ideas o que tenía decisiones que quería ejecutar en el CAL, siempre evitábamos que sean decisiones que puedan incluso vulnerar la institucionalidad de la Asamblea Nacional o que también puedan afectar la imagen de una mujer amazónica que está al frente de la Asamblea. Entonces, siempre en la medida que podíamos le dábamos consejos, decisiones que tomar, y siempre me he mantenido cercana no solamente a ella, sino a todos los bloques de la Asamblea Nacional, y eso quizás es lo que les molesta a algunos, que no tengo problema en hablar con ningún asambleísta de cualquier bancada siempre que tengamos una causa en común y estas sean en beneficios de los ciudadanos. Pero ahora quiere que salga ya. Sucede este rompimiento cuando ya vemos que es imposible incluso recuperar esta mayoría, que es imposible que la presidenta pueda instalar sesiones en la Asamblea Nacional, y ahí hay que tomar una decisión no personal, sino por el bien del país y por el bien de la Asamblea Nacional. Se llega a un acuerdo en el que se puede hacer una transición prudente, una transición en que se le permite incluso presentar su informe como presidente de la Asamblea y que se pueda seguir trabajando una agenda prioritaria durante estos meses en el que ella siga al frente de la Asamblea Nacional. Eso se había conversado con ella, incluso se había tenido acercamientos con otras fuerzas políticas para permitir esa transición y para permitir que una persona que tenga un consenso de por lo menos, y ojalá decíamos todas las bancadas y todos los 137 asambleístas, que pueda ocupar la presidencia de la Asamblea Nacional. Para mí, el político que no tiene palabra tiene que dedicarse a otra cosa. Ella, con obviamente el grupo que siempre habíamos manejado, que siempre habíamos venido trabajando, llegamos a un acuerdo, y el día siguiente, incluso cuando ella da una rueda de prensa a los medios de comunicación, manifiesta que va a convocar ella misma a la creación de esta comisión. Pero el día siguiente lo que hace es plantear medidas cautelares en contra del Pleno de la Asamblea Nacional. Y eso considero que incluso tuvo que haberlo mencionado, que tuvo que haber dicho no hay la posibilidad, yo voy a seguir buscando cualquier forma de aferrarme al cargo, y nosotros incluso evitar todos estos actos de defensa y decir que era una mujer de palabra y que lo iba a cumplir. Entonces ahí obviamente ya se rompe un tema de confianza, considero, y bueno, vemos que le importa más mantener su puesto en la presidencia que mantener la institución, y esa jamás va a ser mi finalidad. Si yo tengo que dar un paso al costado para poder dejar que una asamblea trabaje, sobre todo cuando hay tantas crisis en el país, o para que pueda hacer un contrapeso importante a los incumplimientos de Lazo,
tengo que hacerlo más allá de ocupar un cargo, de decir que tengo un cargo bonito o que tengo cierto poder o ciertos beneficios, porque al final del día no es poder, es un beneficio que tienes de chofer o que tengas de seguridad, pero no te da otra garantía más, obviamente haciendo siempre las cosas correctas. Asambleísta, una pregunta también, no quiero desviarme de esto, y ahora que hablamos de Guadalupe Llori, siendo así las cosas, ¿quién debería reemplazar a la actual presidenta de la Asamblea? Es decir, ¿debería ser el asambleísta Saquicela, sobre quien también se presentó una denuncia en días pasados, o debería ser Yesenia Guamaní, parte de la Izquierda Democrática? Le pregunto esto también por su relación con algunos miembros de la organización política. Según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, quien tiene que asumir en ausencia temporal o definitiva de la presidenta de la Asamblea Nacional es el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Si en este caso faltara el primer vicepresidente, la sucesión es que sea la segunda vicepresidenta. Pero en este momento, como Virgilio sigue en funciones, él tendría que asumir la presidencia y tendría que mocionarse o tendría que nombrarse a un primer o primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional. ¿Y cómo ve la posibilidad de Yesenia Guamaní? De que asuma la primera vicepresidencia. No, de que llegue eventualmente por esta... Usted decía, cualquier cosa puede suceder en la Asamblea, y todos lo sabemos. Pudiera ser Yesenia Guamaní. ¿Cómo lo ve usted particularmente? ¿Que asuma la primera vicepresidencia? No, que asuma la presidencia. Bueno, tendría que primero faltar Virgilio Saquicela. Claro. En este caso. En otro escenario tendría que renunciar a su cargo de segunda vicepresidenta y asumir la presidencia. Pero actualmente, como vemos la coyuntura y hemos visto las decisiones que ella ha tomado y también esta defensa que no tiene lógica, incluso ataque de otros compañeros que hemos venido haciendo un trabajo de transparencia en la Asamblea Nacional, dudo mucho que pueda contar en este momento con los apoyos y respaldos para que pueda ocupar la presidencia de la Asamblea Nacional. Yesenia Guamaní, en caso de que Saquicela no pudiera, ¿contaría con su apoyo? Yo me equivoqué en una ocasión y fue cuando conseguí los votos para que ella sea vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Y tengo que reconocerlo porque gran parte, o por decir casi la totalidad, con nuestro compañero en ese momento que era jefe de bancada, Alejandro Jaramillo, conseguimos estos apoyos y respaldos para que ella pueda ocupar la vicepresidencia. Y nos equivocamos porque pensábamos que podíamos hacer un equipo de contrapeso al gobierno, de decisiones constructivas, de poder enmarcar siempre la legalidad, pero sobre todo la transparencia y esta no interferencia de poderes que debe existir. Lamentablemente ella se convirtió en ese momento en una defensa del gobierno y sus decisiones en el CAL han sido justamente para eso. Entonces, sí puedo decir que me equivoqué, no volvería a cometer esa equivocación. El día de mañana tendría que existir una persona que podamos por lo menos tener la seguridad que en el tiempo se mantenga en una coherencia ideológica, por lo menos, que creo que es lo que esperamos de personas de un partido de izquierda, de centro izquierda. Así que yo, muy franca, no lo haría. No sé si el día de mañana pueda cambiar el escenario político, la coyuntura, pero creo que en el día de hoy Yesenia Guamaní no cuenta con respaldo ni siquiera para mantenerse en su vicepresidencia. Ahora también quisiera preguntarle a asambleísta, al ser usted uno de los rostros más jóvenes de la Asamblea, usted se ha ganado mucho la simpatía, sobre todo del área del sector feminista del país, se ha ganado mucho el apoyo de una gran parte del sector de los jóvenes, y más allá de su postura política en estos temas que son bastante sensibles, ¿cuál es su posición de cara al nuevo escenario político en la Asamblea Nacional y cómo se sintió tras ser expulsada de la Izquierda Democrática? Fue un golpe bastante duro porque yo he hecho por este partido y he mirado por este partido como un proyecto político. Cada una de las acciones no son por Johanna Moreira, sino para que el partido pueda levantarse, para que el partido pueda tener esa cercanía con la juventud, con las mujeres, con esa nueva generación que no confía en la política y que pueda ver en nuestras acciones un partido en el cual confiar, en el cual obviamente también incluso involucrarse para poder hacer política de forma positiva, ¿no? Sin embargo, todas estas aspiraciones se vieron frenadas más que todo de mi expectativa, que era de que la Izquierda Democrática como proyecto político llegue a la presidencia. Yo no creo en los proyectos personales, no creo en los proyectos políticos de una persona, sino de una agrupación, y que en el transcurso de los tiempos podemos ver quiénes son los mejores elementos o quiénes son los líderes que podían ocupar estos espacios, ya sean las seccionales o ya sea como gobierno en el 2025. Entonces, cuando comienzo a tener esas discrepancias, decisiones en las cuales no estoy de acuerdo porque no van enmarcados en la línea
línea ideológica de mi partido, porque veo acciones que no son coherentes y veo una defensa que no tiene cabida, y a otras personas se les deja hacer, incluso insultar a las compañeras, manchar la lucha que hemos tenido durante tantos años. Comienzan estas discrepancias y obviamente también ya se venir el tema de la expulsión desde la ley de interrupción del embarazo. Pensé que iban a ser un poco más inteligentes, pero creo que las presiones le ganaron a Guillermo Herrera y al final decidió expulsarme, y es un dolor fuerte porque mi padre fue toda la vida de la izquierda democrática. Él fue uno de los fundadores en el Oro, fue uno de los grandes líderes y hizo tanto por este partido que nosotros queríamos hacer lo mismo. Entonces sí fue fuerte, y ahí decidimos de que no nos íbamos a ir y que si tenemos que hacer una piedra en el zapato de aquellos que se quieren adueñar de esta organización, porque eso es lo que quieren hacer. Quieren sacar a todos los que hemos sido parte de la izquierda democrática, quienes tenemos una generación pasada que ha sido parte de la izquierda democrática, para adueñarse y tener el control, poner a sus amigos como presidentes provinciales, gente que jamás ha sido afiliada, y obviamente poder luego tener la presidencia del partido. Guillermo Herrera lamentablemente en este momento es una persona que está siendo usada, porque cuando sea un momento de reelección no lo van a apoyar, van a hacer un lado y van a tener el control del partido, algo en lo que no se está dando cuenta, o si se está dando cuenta lo único que quiere es permanecer junto a esas personas que piensan que van a llegar a ocupar espacios, y obviamente para que no sea aislado. ¿Cómo se resuelve la situación de la izquierda democrática ahora que menciona el tema? Es decir, tengo entendido que se acerca ya la fecha de la elección al interior de esta organización política, pero ¿qué debe suceder o quiénes deberían asumir la conducción del partido? Además, porque acudieron, si no estoy equivocada, Néstor, al Consejo Nacional Electoral para inscribirse también como partido. Entonces, ¿cómo hacemos ahí para resolver este tema? Por un lado, una fracción de la izquierda democrática diciendo que es de ellos, por otro lado, la otra. ¿Cómo van a resolver este tema, legisladora? El partido no solamente en su nombre dice ser de izquierda, sino también ser democrática. Y la democracia siempre se ejerce con las mayorías y las decisiones que se toman. No estábamos tan equivocados cuando en la bancada teníamos esas diferencias, y cuando actualmente hay compañeros que siguen siendo parte de la bancada pero que no votan con la bancada y que no están de acuerdo con esas direcciones que se dan, ni tampoco un respaldo a la jefatura ni a Yesenia Guamaní, siendo muy sincero, porque creo que esto ha ocasionado estas divisiones internas más allá de lo que quieran decir. En el partido sucede casi lo mismo, sucedió lo mismo. Se vieron relegados, la línea política no la da Guillermo Herrera, la línea política la da el Consejo Ejecutivo, que son los presidentes provinciales, y no se los había convocado sin siquiera han pasado 5 o 6 meses de que no se los había convocado ellos para poder ver esos temas de coyuntura. Un tema de Guadalupe Llori es un tema de coyuntura que debe analizarse cuál va a ser la posición del partido, y jamás se ha hecho. Lo que han hecho es dar discursos en los medios de comunicación, pero las votaciones son otras totalmente distintas, y estas incoherencias los presidentes provinciales lo sienten en su territorio, porque ellos sienten el reclamo directo de la ciudadanía de saber qué le está pasando a la izquierda y por qué vota como vota. Entonces, ellos también se organizaron y nos encontramos en un momento. No es que nosotros los hemos utilizado a ellos, ni que ellos nos han utilizado a nosotros. Vimos estas similitudes y que el problema era aquí Guillermo Herrera, y por lo tanto nos reunimos en Guayaquil, nos reunimos luego en una convención. Y aquí hay que aclarar algo también. La convención del partido Izquierda Democrática es el máximo órgano de decisión. Por lo tanto, en ese máximo organismo se tomó una decisión de que Guillermo Herrera se le quitaba la confianza y que se le encargaba la presidencia a Enrique Chávez, vicepresidente de este partido. Fue la decisión de la convención. Obviamente, de forma muy astuta, Guillermo Herrera lo que hace es ese día presentar medidas cautelares para que no nos podamos reunir, medidas cautelares que se le otorgaron cuando no tenían sustento alguno y que luego fueron revocadas por la misma razón. Y luego presenta un oficio al CNE para decir que él es el presidente y que existe una sesión que ha sido ilegal, y por lo tanto el CNE, cuando ya existen estas pugnas, estas controversias, ya no es la responsable para tomar una decisión, sino lo es el Tribunal Contencioso Electoral. Entonces esto va al Tribunal Contencioso Electoral. Nosotros vamos a tener que ir al tribunal, poder presentar todas las pruebas de cargo y descargo, todos estos procesos que se llevaron al interno del partido y que no han sido resueltos, y por lo tanto con todos estos elementos el tribunal va a tener que tomar una decisión de qué es lo legal y que en este momento se resuelve los problemas del partido. Pasemos a otro tema, por favor, asambleísta. Abordado también el tema de la organización política de Izquierda Democrática.
Decíamos, el presidente de la República hace 2 días dio su informe a la Nación, primer año de gestión. Usted también como asambleísta bastante joven y que ha irrumpido también con fuerza en la política desde la provincia del Oro, ¿cómo mira este primer año y sobre todo también cómo vio el discurso del presidente de la República sobre los principales temas en los que ha venido trabajando durante los últimos meses? Si bien es cierto, Guillermo Lasso lleva un año en el gobierno, la ciudadanía, y lo puedo decir como ciudadana, no como asambleísta, no ve un año de gobierno, no ve un año de problemas y inseguridades, sino ve ya 5 años en el que hemos estado abandonados y obviamente también los problemas que se han arrastrado de otros gobiernos, pero eso es lo que sienten en ese momento y por eso es la desesperación. 5 años de no poder conseguir trabajo, 5 años de no poder tener acceso a medicinas, personas con enfermedades catastróficas que no han tenido acceso a un tratamiento estable, continuo, sino que parado, interrumpido durante meses y que eso agrava su situación. Jóvenes que llevan otro periodo más sin poder ingresar a la universidad, escuelas que cada vez se van desapareciendo, que ya no tienen baldosas, que no tienen sillas, que una lluvia se inunda toda la escuela. Entonces, esa es la desesperación que tiene la ciudadanía y hay que entenderle y hay que obviamente también poder acompañarlos durante este proceso. La campaña de Guillermo Lasso para mí fue muy populista y él prometió cambiar el país en 100 minutos. También prometió cambiar el país en 100 días y decía que se había preparado durante 10 años para ser presidente del país. Y cuando la ciudadanía tiene tantas expectativas y expectativas tan altas en Guillermo Lasso, cuando él llega al gobierno cada vez va cambiando el discurso y cada vez va diciendo de que, repitiendo lo pasado, ¿no? De que estos son los problemas, estos son los culpables, y es que la ciudadanía ya sabe cuáles son los problemas y quiénes son los responsables. Lo que quería Guillermo Lasso son soluciones y es lo que no ha dado durante este proceso. Si bien es cierto, la vacunación era una obligación, y la vacunación no solamente puede ser un éxito del gobierno, sino los ciudadanos que se comprometieron, los ciudadanos que estaban asustados, los ciudadanos que acudieron a vacunarse a pesar de estar en distancias mucho más grandes, y fue parte importante de que se puedan vacunar. Pero era obligación de él, no podemos decir que el logro más importante de ese gobierno es la vacunación, porque mientras estabas vacunado en la calle, cuando ibas a comprar en la tienda te estaban matando, te estaban asesinando, o niños tenían que ver a sus padres morir en sus brazos. Entonces, para mí como ciudadana, ese es el escenario que vemos de Guillermo, y como asambleísta también es una decepción, porque por más de que yo no soy cercana para nada a la ideología de derecha, veo como se tenía mucha razón y están preocupados por elementos de subir a los impuestos, de poder tener esos sectores estratégicos, de poder repartirse las empresas públicas, de poder privatizarlo todo, y ese ha sido lo que hemos visto durante los proyectos económicos urgentes que ha presentado Guillermo Lasso a la Asamblea Nacional, con los vetos que realiza. El día de ayer vetó completamente la reforma a la ley de la Contraloría, lo que nuevamente nos pone una contradicción de qué pasa si no tenemos contralor. Vamos a tener nuevamente contralor despachando de la cárcel. Entonces no se puede trabajar con Guillermo Lasso, y ese es el mensaje que tenemos nosotros, y sobre todo cuando vemos cuáles son los intereses personales que tiene ese gobierno y que lo ha demostrado durante este año. Esperemos que el próximo año pueda ponerse la camiseta del país y pueda entender que los ecuatorianos necesitan un gobernante, necesitan una persona que entienda cuáles son los problemas reales y que deje de gobernar desde esa burbuja de privilegios en las que ha vivido toda la vida y pueda sentir lo que sentimos los ciudadanos de pie, lo que sienten los ciudadanos de pie, lo que siente la gente pobre de nuestro país. Asambleísta, alguna vez usted tuiteaba, usted colocaba en su red social: los ecuatorianos no esperan nada de nosotros y aún así logramos decepcionarlo. Un tuit que en realidad a mí personalmente me causó mucha gracia, me pareció, además que incluso me parece que generó tendencia. Pero ¿qué hacer entonces con estas cifras de aceptación que tienen en la Asamblea Nacional? Son bastante bajas, además con la credibilidad de la ciudadanía, al cumplirse ya un año también de gestión de ustedes, de los legisladores, y en medio de tanto conflicto político, porque estamos viendo que en efecto su tuit es completamente real. La gente no espera nada de la Asamblea y aún así logran decepcionarlos. Bueno, no fue un tuit, fue una intervención cuando fue la apelación y la interpelación. Intervención, yo la vi en Twitter, sí, tiene razón. Sí, el tema de la destitución de Egner Recalde por diezmos fue en ese momento cuando se esperaba que se pueda hacer justicia para los funcionarios públicos, que se pueda sacar un mal elemento de la Asamblea Nacional.
y era algo tan fácil de hacer. Todos los ciudadanos, todo el país esperaba que se destituya a un asambleísta corrupto, y en este momento los votos del bloque de la bancada del correísmo logró salvarlo a Egner Recalde, con sus razones o no, pero habíamos presentado un caso muy sólido, argumentos y pruebas que confirmaban que Egner Recalde había sido y había pedido estos diezmos. Sin embargo, ahí fue la frase que dije. Creo que como joven es una frase que se ha escuchado mucho, que por lo menos todos la han visto en algún meme un momento, pero es real, era lo que sentía en ese momento. Y es que lamentablemente la asamblea es calificada en su conjunto, por más que estemos asambleístas que sí queramos hacer un trabajo coherente, un trabajo con resultados para los ciudadanos, queramos mejorar la vida de ellos, siempre vamos a ser calificados de esa forma, ¿no? Como institución, como un colectivo y no de forma individual, a pesar de que puedo decir que he tenido mucha cercanía con colectivos, que hemos podido hacer un trabajo con ellos, pero yo creo que si los ciudadanos no nos comprometemos a participar en política, si no somos los ciudadanos quienes realizamos este tema de salir del círculo en el que nos encontramos o de la zona en donde nos encontramos, y no nos involucramos a ser candidatos para las seccionales, para las presidenciales, no vamos a tener un cambio real en la sociedad. Sí. ¿Se imaginó usted tener todos estos temas en la Asamblea Nacional? ¿Se imaginó que llegaba a un territorio tan complejo, siendo tan joven, exactamente, y a un lugar en el que está el debate, en el que, y sobre todo en el que está tantos temas tan complejos y que está tan mal visto? Imaginamos que iba a ser complejo, pero no tanto. La Asamblea Nacional, sí, en momentos hay días en los que nos sentimos decepcionados, pero hay días en los que sentimos mucha alegría por lo que se logra, y creo que es como una montaña rusa de emociones. Hay días o semanas en las que lamentablemente creo que como todo ciudadano o como toda persona que tiene sentimientos dice, esto debería ser tan sencillo, en esto ni siquiera deberíamos pedir los apoyos o los respaldos, porque es algo que la gente debería votar porque sí, pero ahí nos encontramos prácticamente rogando a veces a compañeros que puedan apoyar ciertos proyectos o ciertas iniciativas, pero hay días en los que luego un proceso complejo lo logramos y decimos, bueno, por eso estamos aquí, para lograr esto, porque quizás si nosotros no estuviéramos aquí, no hubiera nadie que lo haga, jamás se hubiera puesto en el debate, o quizás jamás se hubiera conseguido los votos porque nadie le hubiera interesado más allá de presentar un proyecto y ver si a voluntad o si Dios regala un milagro en ese momento y se logra aprobar. Entonces, eso creo que es lo bueno de la política. Es complicado, pero siento que mientras más personas buenas estemos dentro de esas instituciones, será mucho más fácil el trabajo. Hoy es complejo, no digo que todos sean malos, pero digo que sí falta personas que no tengan intereses personales o que no vayan a estos espacios por proteger ciertos intereses. Y en este contexto, Johanna Moreira, ¿pensaría en una presidencia de la República? Me encantaría poder un momento estar al frente de este país, pero siento que nos falta mucho todavía por caminar. Esperemos qué pasa en el futuro, si es que logramos cambiar un poco este país y si creemos que también es momento de darle la posta a otras personas o apoyar a una persona quizás que también pueda hacer un trabajo importante. Pero creo que todo político, si no tiene aspiraciones de llegar a la presidencia, creo que o no tiene aspiraciones muy grandes o lamentablemente o no siente el amor por la política como lo hacemos quienes creo que hemos nacido para esta convicción y quienes queremos hacer una carrera política, que siento que el país no apoya las carreras políticas, sin embargo debería comenzar a hacerlo, obviamente de quienes logran avances y de quienes puedan hacer cambios durante el proceso en el que estén cumpliendo funciones. Asambleísta, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha concedido. Encantadísima. Igual, ha sido Johanna Moreira, asambleísta, que ha formado parte de este diálogo, hoy contándonos sus puntos de vista, sus impresiones respecto a algunos de los temas que se refieren a la función legislativa. Ya tenemos casi las 8 de la mañana, Silrat, nos vamos. Así es, 7:59, nos vamos, ya está listo Luchito Eras con los deportes por acá para comentarnos qué es lo que está pasando en todo este ambiente nacional e internacional, así es que nosotros nos despedimos y mañana los esperamos a partir de las 6 de la mañana. Recuerden que nuestro papel aquí es preguntar, cuestionar absolutamente todos. Entonces, de eso se trata el periodismo, Néstor. Así es, siempre es un placer hacer
estas preguntas, muchas veces incómodas, pero necesarias, y sobre todo responder a lo que ustedes, amigas y amigos, demandan también de los comunicadores sociales. Que tengan un buen jueves.